Buenas tardes, alumnos. ¿Se me escucha? Sí, doctor. Buenas tardes. Ok, buenas. Con los temas estamos ajustados de tiempo. Usualmente me tardo más de las 2 horas establecidas. Voy a tratar de comprimirlo, no sin dejar de darles la información más importante. Y además decirles de que todas las clases son diferentes, no son exactamente iguales, porque en cada clase voy agregando algo nuevo que se va aconteciendo a lo largo del tiempo. Entonces, esta tercera clase es diferente a la segunda y también diferente a la primera. Bueno, hablemos de cáncer de vejiga. Cuando tenemos un paciente con cáncer de vejiga, usualmente es una persona que acude a nosotros por hematuria, es decir, por sangre en la orina, obviamente visible, y esto puede ocurrir en un 15 a 20% de casos. Muy bien. Sin embargo, quizás en un paciente que viene arrastrando molestias urinarias, llámese síntomas de almacenamiento, urgencia, polaquiuria, disuria, puede presentarse también como sintomatología molestias, y cuando sobreviene la hematuria, entonces es que el paciente finalmente acude preocupado al consultorio. De todas maneras, hay que corroborar de que no se trate de una falsa hematuria y hay que pedirle una muestra de orina al paciente para ver si hay sangre en la orina, ya sea microscópica o macroscópica. Si se demuestra que hay sangre, hay que echar a realizar una serie de estudios y de análisis. Ya confirmamos que hay sangre en la orina a través del examen de orina, del sedimento urinario, pero habrá que hacer estudios de imágenes, dentro de los cuales la prueba indicada es la tomografía abdominopélvica con contraste, llamada también uroten con contraste. Esto requiere pues de que la persona tenga una adecuada función renal, ¿no? Una creatinina dentro de valores normales o cercanos a lo normal. Muy bien. Entonces, con ese estudio vamos a evaluar la parte alta de la vía urinaria, pero necesitamos evaluar también la vía urinaria inferior, y eso lo hacemos o lo conseguimos haciendo una prueba que se llama cistoscopía, que permite visualizar internamente a través de la uretra, masculina o femenina, y usualmente conectado a un monitor, investigar y recorrer toda la cavidad vesical hasta encontrar la causa del sangrado. Y usualmente en los tumores de vejiga vamos a encontrar una lesión papilífera o sólida, elevada, que crece hacia dentro de la cavidad vesical, o sea, de manera endoluminal. Entonces, en esta citoscopía nosotros tenemos que ver si hay tumores, cuántos son, qué tamaño tienen los tumores, en qué parte de las paredes de la vejiga se encuentran localizados los tumores, qué forma o aspecto tienen, si son papilares, es decir, como un helecho, o si son sólidos, compactos, vale decir, o mixtos de repente, ¿no? Que tienen de ambos componentes. Les dije que es importante el tamaño y ver en relación a la localización de las lesiones si es que están cercanos a los meatos uretrales, porque un tumor de vejiga que esté en el trígono vesical o alrededor de los meatos nos puede sugerir de que hay tumor también en la vía urinaria superior. Por eso es importante complementar esta cistoscopía o uretrocistoscopía con la tomografía o uroten contrastado, ¿no? También hay que ver la base de acción. Si es una base ancha, sugiere de que el tumor tiene una raíz profunda, y si es una base pediculada, puede que se trate de una lesión que no es muy profunda en cuanto a su arraigo. Entonces, a través de esta cistoscopía hacemos el diagnóstico y vamos a proceder a la primera parte de lo que es tratamiento y complemento al diagnóstico, que es la resección transuretral, que utiliza un instrumento parecido al cistoscopio, y que tiene un asa, como ven ahí, un asa que es de titanio, por efecto de corriente eléctrica bipolar o monopolar, ejecuta el corte de la lesión, de tal manera de que la porción exofítica se manda al patólogo y la base de implantación por separado se remite al patólogo para que nos diga si es que en la profundidad del grosor de la vejiga hay tumor o no, y ese tumor hasta qué parte de la vejiga llega. Recuerden que el grosor de la vejiga es de 3 a 5 milímetros apenas. Entonces, nosotros tenemos que resecar con sumo cuidado con la finalidad de no perforar la vejiga, lo cual puede ocurrir en el 2% de casos de todas las resecciones transvesicales, puede haber perforación vesical. Y eso podría implicar que haya una diseminación del tumor
hacia el espacio retroperitoneal, al espacio de rectus, o si es que el tumor está en el fondo de la vejiga, hacia la cavidad abdominal. Entonces el tumor ya se convierte en avanzado, cambia automáticamente de estadio. ¿Bien? Entonces, cuando vamos a hacer la resección transuretral, necesitamos palpar la vejiga a través de un tacto bimanual, es decir, con nuestra mano no diestra la apoyamos sobre el abdomen, como si hiciéramos un tacto vaginal. En el caso de una mujer, hacemos un tacto vaginal. Doctor, ¿Sí? ¿qué es resección transuretral? ¿Perdón? ¿Qué es resección transuretral? ¿Qué es resección transuretral, me preguntas? ¿Esa es la pregunta? ¿Si te capté bien? Sí, doctor. Ya. Resección transuretral es introducir un instrumento, que es el que estás viendo acá en el video, y a través de la uretra resecar, o sea, extirpar. Eso es resección transuretral, o sea, extirpar una lesión que está, en este caso, en la vejiga, o en el caso de la próstata, a nivel de la uretra prostática, para extraer un tejido. Esa es una resección transuretral. Entonces, cuando hacemos una resección, de hecho, que es para resecar cualquier lesión anómala dentro de la vejiga, que es el caso, o si es de la próstata, a nivel de la próstata. Eso es a lo que llamamos RTU. Cuando se escuchó el término RTU, estamos hablando de resección transuretral, que puede ser de la vejiga o puede ser de la próstata. Entonces, como te decía, se hace una palpación bimanual. Si es mujer, se hace un tacto vaginal. Con la mano no diestra se palpa el abdomen para ver si hay alguna masa. Y después de haber terminado la resección, es decir, la extirpación del tumor de manera endoscópica, como lo han visto en el video, se vuelve a hacer otra palpación para ver si es que quedó alguna masa o algún bulto palpable. Muy bien. Obviamente, durante la resección transuretral hay que revisar todas las lesiones, evaluar toda la vejiga para descartar que no vaya a haber alguna lesión que pase inadvertida y la dejemos de resecar, o sea, de limpiar, ¿no? Entonces hay que resecar o eliminar, extraer todos los tumores que sean endoscópicamente visibles, ¿no? Y cualquier zona de la vejiga que sea sospechosa, anormal, llámese eritematosa o edematosa, hay que extirparla también de la misma manera como han visto en el video. ¿Bien? Cuando tenemos cáncer de vejiga, tenemos dos posibilidades. O tenemos un cáncer de vejiga que es no músculo invasivo, porque la vejiga tiene un urotelio normal, tiene una capa de tejido celular conjuntivo, muy bien, tiene una capa muscular, que es el detrusor, y tiene una capa de serosa, que es delgadita. Entonces, todo esto mide de 3 a 5 milímetros de espesor. Entonces, cuando hablamos de cáncer de vejiga no músculo invasivo, hablamos de un tumor que puede ser carcinoma in situ, que está exclusivamente dentro de la capa del urotelio, que son 7 capas histológicas, o es un tumor endofítico, es decir, que se proyecta hacia el interior de la vejiga, pero que su base solamente está confinada al urotelio, no llega al tejido conectivo subepitelial, o es un tumor llamado T1. El anterior se llama TA, bien, de acuerdo a la clasificación TNM. Y el tumor T1 es tumor que crece hacia adentro de la vejiga, pero su base de implantación se proyecta hacia el tejido conectivo. A estos tumores se les llama no músculo invasores o no músculo invasivos, antes llamados no infiltrantes o antes llamados superficiales. En la actualidad ya no se utiliza ese término, sino se dice simplemente no músculo invasivo. Y los otros dos tumores que ustedes ven y que los vamos a tratar a continuación son los tumores músculo invasivos, porque ya el tumor que crece hacia el interior de la cavidad vesical se proyecta hacia el tejido conectivo subepitelial y llega a atravesar músculo. Desde el momento que es T2 ya es muscular, ya invasivo, y el T3 invade no solamente músculo, sino también tejido seroso e incluso grasa perivesical. Muy bien. Entonces, cuando afrontamos un cáncer de vejiga, tenemos dos opciones. O tenemos un cáncer de vejiga inicial, incipiente, como suele ser el cáncer de vejiga no músculo invasivo, en el cual yo voy a ofrecerle al paciente dentro de mi tratamiento preservarle la vejiga, es decir, el paciente se va a quedar con su vejiga y yo voy a hacer el esfuerzo de darle tratamiento para no extirparle la vejiga, pero es como si fuera una fiera, pero enjaulada. Pero si yo tengo un cáncer de vejiga músculo invasivo,
ya no puedo ofrecerle preservar la vejiga, se la tengo que extirpar, porque si no, esta enfermedad, que se comporta como una fiera, me va a ganar y va a generar la muerte del paciente. Entonces ahí tenemos que hacer una cistectomía, es decir, extirpar vejiga por completo. Entonces cuando tenemos un cáncer de vejiga, lo primero que tenemos que hacer es hacerle la RTU, la resección transuretral, entiéndase, para determinar, y eso nos lo va a decir el patólogo, si el cáncer de vejiga es no músculo invasivo, o sea, carcinoma in situ, TA o T1, o si es músculo invasivo, T2 o T3, ¿bien? Entonces, si yo tengo un cáncer de vejiga no músculo invasivo, es un tumor que suele ser único o no más de 3, no debe pasar de 3 centímetros, eh, debe ser inicial o reciente, vale decir, no debe ser una recidiva o recurrencia. Acá podemos tener una traducción ecográfica de un tumor de estos que son no musculoinvasivos y miren, tomográficamente es una lesión única, pequeñita, ¿no? Que apenas, obviamente, capta contraste, ¿no? Y que incluso tiene una imagen de sustracción, como se ve allí en la imagen, pero es pequeñita. Entonces sería como que yo me enfrente a esto. Pero si yo tengo un cáncer de vejiga no músculo invasivo, tengo un tumor que es más de 3 centímetros en tamaño, que pueden ser 3 o más, y como este de acá, por decirle, tiene más de 3 centímetros, o esta masa vista por tomografía, que al margen de tener un engrosamiento focal en la cara anterior de la vejiga, tiene un tremendo engrosamiento y proyección intraluminal que prácticamente abarca una tercera parte o más de la vejiga. Entonces, esto ya es un tumor músculo invasivo, porque incluso las paredes de la vejiga yo puedo ver que la grasa se ve más o menos afectada al estudio tomográfico. Entonces yo ya puedo estar pensando que es un tumor T3. Entonces es como que me enfrente no a 3 cachorros, sino a 3 realmente fieras en verdad. El cáncer de vejiga es la cuarta causa más común de cáncer en varones, es más frecuente en varones que en mujeres, muy bien, es 4 veces más frecuente en el hombre que en la mujer, son 80.000 casos cuando menos en Estados Unidos según estadísticas de hace 2 años atrás, y eso generó 17.000 muertes, muy bien, y estadísticamente de cada 100 varones, o mejor dicho, 1 de cada 26 varones va a tener cáncer de vejiga en algún momento de su vida, 1 de cada 26. Mientras que 1 de cada 87 mujeres van a desarrollar cáncer de vejiga a lo largo de su vida. Por eso que la relación es más o menos 4-1 varón-mujer. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de vejiga? Fundamentalmente es el tabaco. El tabaco es el principal factor de riesgo. Cuando uno escucha tabaco, inmediatamente piensa cáncer de pulmón, inmediatamente piensa cáncer de lengua, cáncer de faringe, pero también es factor de riesgo de cáncer de riñón. Ya habrán escuchado que es factor de riesgo de cáncer de vejiga también. Entonces, ese es un factor de riesgo. También exposición, dependiendo de las actividades laborales, a tintes, como los tintes que se utilizan para las pinturas, tintes que se utilizan para las industrias de textiles, muy bien, incluso hasta tintes que se utilizan para las industrias estas de los salones de belleza, también están influenciados, muy bien, o están inmersos en este tema. Ciclofosfamida, que es un quimioterápico que se utiliza en algunos casos, quien ha estado expuesto a este quimioterápico puede tener mayor riesgo de cáncer de vejiga. No hay nada en relación a los edulcorantes artificiales. Los traumatismos, como pueden ser instrumentaciones recurrentes o el hecho de usar sonda mucho tiempo, o el tener cálculos recurrentes o crónicos en la vejiga no tratados, o las mismas infecciones urinarias recurrentes, pueden ser un factor de riesgo para el cáncer de vejiga, lo mismo que la radioterapia. Las personas que han recibido radioterapia pélvica, ya sea por un cáncer de próstata, ya sea por un cáncer de útero o de ovarios, pueden tener riesgo de desarrollar en el futuro un cáncer vesical. Y si hay historia en la familia de alguien que haya tenido cáncer, entiéndase cáncer de vejiga, hay un doble riesgo, ¿no? Por eso que se aconseja que estas personas, en general, todas las personas consuman abundantes frutas, verduras, muy bien, y que se hidraten bastante. Acá tenemos un estudio de imágenes donde vemos la fase cistográfica de una urografía excretoria. Esto lo traigo para que lo vean porque ya ahora todo es tomografía y acá se ve un defecto de relleno. Entonces este defecto de relleno o imagen por sustracción, como se ve igual acá en esta otra urografía excretoria, esta es fase cistográfica nada más, sirve pues para discernir y sospechar que hay un tumor. Se hace una cistoscopía de todas maneras y se corrobora. Esto es una imagen más reciente de lo que son tomografías, tremendas masas
con proyecciones intraluminales dentro de la vejiga. De hecho, que este es un tumor, fíjense, los bordes irregulares a nivel de la grasa perivesical. Este es un tumor, ya no es localizado, es un tumor avanzado, o cuando menos es músculo invasor. Acá es un tumor pequeño, fíjense, pueden ver en la base de la vejiga, pero este es otro grande. Son imágenes tomográficas que ustedes tienen que evaluar siempre en un paciente que tiene hematuria. Acá otro paciente con proyecciones mamelonadas en el interior de la vejiga, con proyecciones endofíticas, como lo repito, ¿no? Que crecen hacia el dentro del lumen vesical. Ya les dije que el cáncer de vejiga puede ser en general superficial o no músculo invasivo, que se presenta en el 70% de los casos, o puede ser músculo invasivo, que se presenta en una cuarta parte de casos. En un 3 a 5% de casos, el cáncer de vejiga al momento del diagnóstico puede ser ya metastásico, ¿bien? Pero al momento del diagnóstico suelen ser, por lo general, no músculo infiltrante es el 70% de los casos, 25% músculo invasivos. Vamos a hablar entonces del cáncer de vejiga no músculo invasivo, o sea, de los 3 modalidades primeras. Estadísticamente, los T1, es decir, los que infiltran la capa de tejido conectivo subepitelial, son el 80%, 10 a 12% son los TA y un 8% son los carcinomas in situ, ¿no? Estadísticamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento del cáncer de vejiga no músculo invasivo? Erradicar la enfermedad, es decir, extirparla. ¿Y cómo lo extirpo? Con la RTU, o sea, con la resección transuretral. Pero la otra parte del tratamiento es retardar, o en todo caso prevenir que recurran o que progresen. Recurrir significa que tú lo limpias, tú lo extirpas, tú lo resecas y vuelve a crecer. Y progresar, ¿qué cosa es? Que tú el tumor lo retiras, lo resecas, lo limpias, como se dice endoscópicamente, y vuelve a crecer, pero no solamente como antes, sino más profundo. Si antes era un carcinoma in situ, ahora vuelve a crecer, pero un T1. O si antes era un T1, vuelve a crecer, pero de repente ahora es T2 o T3. Entonces, eso es progresar. Para esto, entonces, para evitar que progresen o que recurran, es que al paciente con cáncer de vejiga no músculo invasivo se le da terapia intravesical, con la finalidad de tratar a la enfermedad y de prevenir que vuelva a recurrir. ¿Muy bien? ¿En qué casos está indicada la terapia intravesical? Cuando son tumores, entiéndase 3 o más. Cuando los tumores son de alto grado. Eso de alto grado nos lo dice el patólogo, que puede ser alto grado y bajo grado de malignidad. Cuando el tumor ya infiltra la lámina propia, entiéndase por lámina propia, tejido conectivo subepitelial, o sea, T1, hay que dar terapia intravesical. Si tenemos una citología urinaria, vale decir un Papa Nicolau en orina positivo, también hay que hacerle terapia intravesical. O siempre que después de la resección yo encuentro que el tumor tiene carcinoma in situ, es decir, el primero de todos los que les mostré en la imagen. ¿Muy bien? ¿Qué terapias intravesicales se conocen? 2, quimioterapia e inmunoterapia. Quimioterapia fundamentalmente a base de mitomicina, pero también se puede utilizar doxorubicina y tiotepa. Y la inmunoterapia es a base de BCG, que es la misma BCG que utilizamos y que nos aplican a todos al momento de nacer en el brazo. Es la misma quimioterapia a otra dosificación. Es la misma inmunoterapia, pero a otra dosificación. Entonces, hay factores que uno puede evaluar en el tumor y en base a esos factores ver qué expectativa tiene de progresar o de recurrir. Entonces, si el tumor es más profundo, más riesgo de que progrese. Si el tumor es mayor grado de malignidad, más riesgo de que progrese. Si la forma del tumor es sólido en lugar de papilífero, más riesgo de que haya progresión o recurrencia. Si son más de 3 tumores o el tumor es más de 3 centímetros en tamaño o en diámetro, hay más riesgo de que haya recurrencia o progresión. Entonces, todos estos detalles hay que observar, que son los factores pronósticos cuando operamos a un paciente por primera vez de resección transuretral de vejiga. Entonces, en base a esos factores pronósticos se establecen 3 grupos de riesgo. El cáncer de vejiga no músculo invasivo puede ser de 3 tipos: bajo riesgo, intermedio y alto riesgo. Fíjense que cuando es de bajo riesgo, mortalidad no tiene, riesgo intermedio hay mínima mortalidad y alto riesgo ya hay una mortalidad cercana al 10%. La recurrencia, fíjense que es 37%, o sea, la tercera parte de los tumores de bajo riesgo, pero ya sube a 45% y a 54% cuando es de riesgo intermedio y alto riesgo. Entonces, un tumor de bajo riesgo es un tumor TA, pero grado bajo, o sea, grado 1, o un tumor T1, que es de grado 1, o sea, grado bajo, y 1 solo, no son ni 2 ni 3. Un tumor riesgo intermedio es aquel tumor que es T1 y grado 1,
de malignidad, es decir, grado bajo, pero ya no es único, son múltiples. O puede ser un tumor que es TA, es decir, que es polipoide, pero no solamente confinado al urotelio, y es de grado 2 o moderadamente diferenciado, o un T1 o G2, pero únicamente una lesión. Porque si son más de una lesión, el T1 grado 2, ya son de alto riesgo. Entonces, los tumores de alto riesgo son los más, como lo dice su nombre, hay riesgo de recurrir o de progresar. Entonces, estos son el T1, el grado 3, o que es sinónimo de alto grado, o que tenga carcinoma in situ asociado. ¿Bien? Cuando tenemos un tumor de bajo riesgo, el primero que mencionamos, son de muy buen pronóstico, estos pacientes prácticamente se curan todos, obviamente hay que detectarlos a tiempo, acá solamente se hace la resección transuretral y se le da quimioterapia a base de la mitomicina. Por lo general, una vez que termina la operación, se administra la mitomicina, es decir, en el lapso de las primeras 24 horas. Y luego hay que hacerle controles de cistoscopía al tercer mes de esta operación y luego al año. Y desde allí en adelante no hay necesidad de hacer ningún control. Muy bien. Si es de riesgo intermedio, estos sí tienen mayor riesgo de recurrencia, acuérdense que es 45%. Entonces a ellos les hacemos la RTU de todas maneras, todos los tumores tienen que pasar por el RTU, pero le administramos también quimioterapia intravesical, no solamente en el momento que sale de sala de operaciones, o sea, perioperatoria, sino hay que darle quimioterapia intravesical por un lapso de un año, o en todo caso darle BCG por el lapso de un año. ¿Cómo se administra esto? Mediante la mitomicina C, inducción, fase de inducción, que se da una dosis semanal durante 6 semanas consecutivas. Y una dosis implica 2 de estos frascos, porque la dosis es de 40 miligramos, entonces se diluyen 2 frascos de 20 miligramos en 40 o 50 centímetros cúbicos de suero fisiológico, y eso a través de una sonda Nelaton se introduce dentro de la vejiga todas las semanas durante 6 semanas, una vez a la semana, y ahí terminó la inducción. A partir de allí, entonces, se utiliza el tratamiento de mantenimiento, que significa después de la última sesión, se aplica igual los dos frasquitos, los 2 frascos, o sea, los 40 miligramos, una vez al mes. Y va a venir durante 12 meses, es decir, un año consecutivo. ¿Muy bien? La otra opción es aplicar BCG por el lapso de un año, pero en el caso del BCG el esquema es diferente. La inducción se mantiene idéntica, los 81 miligramos, viene un vial parecido a esto, yo se lo voy a mostrar, pero el mantenimiento sí es diferente. Se da un mantenimiento a los 3 meses de la operación, luego un mantenimiento a los 6 meses de la operación y luego una tercera dosis al año de la operación, o sea, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. A estos pacientes, de todas maneras, sea cualquiera de las dos opciones que utilicemos, se le hace seguimiento con cistoscopía y con Papa Nicolau en orina cada 3 meses, los 2 primeros años, y luego semestralmente por 3 años. Ahí ya cumplieron 5 años los pacientes, y hasta ahí se le pueden controlar si es que no ha habido ninguna recurrencia. El tumor de alto riesgo, estos sí tienen un riesgo de recurrir un 54%, incluso de progresar. Entonces, a los pacientes de alto riesgo hay que hacerles, después de la operación, en el lapso de 2 semanas a máximo mes y medio, 6 semanas más, hay que hacerles una segunda resección, porque se ha visto de 10 o 20% de estos pacientes no son no músculo infiltrantes, sino son más bien músculo infiltrantes, y a ellos hay que sacarles la vejiga. Entonces siempre se les hace una segunda resección. A eso le llaman RTU o resección. Pero si resulta en esa resección que se hace entre 2 a 6 semanas después de la primera operación, si resulta que sigue siendo, pues, efectivamente de alto riesgo y no músculo invasivo, entonces a estos pacientes hay que darle solamente BCG, ya no funciona la mitomicina acá. Y el esquema que se da es el que le expliqué, es el esquema de la South Oncology Group, que es americano, o el esquema de Donald Lam, que es un holandés, muy bien, que diseñó este esquema. El esquema implica en dar BCG inducción una vez a la semana, 6 sesiones, igualito que en riesgo intermedio, y el mantenimiento, pero ya el mantenimiento no es un año, son 3 años, es decir, el mantenimiento implicaría, después de haber acabado la inducción, las 6 semanas, aplicar BCG a los 3 meses, luego a los 6 meses, luego al año, y de ahí semestralmente, año y medio, 2 años y medio,
y 3 años, y 3 años en total. En eso consiste la administración de BCG para los pacientes que son de alto riesgo. Muy bien. Entonces, mitomicina solamente es para bajo riesgo y una sola dosis perioperatoria y riesgo intermedio. En cambio, el BCG es para riesgo intermedio y a alto riesgo. La diferencia está en que en riesgo intermedio solamente es 1 año y en alto riesgo sí son 3 años en total. Se ha visto que la BCG es más efectivo. Fíjense, cuando se compara con quimioterapia, la BCG tiene 40% de beneficio, que es estadísticamente significativo con respecto a las otras modalidades de quimioterapia. Por eso que el BCG es más efectivo siempre que la quimioterapia. ¿Bien? Hablamos de resección, ya sea que puede haber un subestadiaje, según algunas literaturas, de 18 al 37%, pero según el consenso último del año pasado de americano es de 10 a 20%. Sin embargo, puede haber un sobreestadiaje en un 10% de casos también, y puede haber tumor residual. Fíjense qué importante es decir, yo opero al paciente, estoy seguro que limpié la vejiga, pero si en el lapso de 6 semanas o 2 semanas a 6 semanas hago una nueva cistoscopía, voy a encontrar el tumor en 33 a 53% de casos. O sea, hay una alta tasa de presencia de tumor residual. O volvió a salir, o en su defecto, no lo terminé de limpiar bien. Muy bien. Por eso que es importante hacer la resección en esos pacientes que está indicado. Entonces, ¿en quién está indicado la resección? Cuando los tumores son más de 3 centímetros, o cuando el tumor es más de 3 en número, entiéndase multifocales, 3, 4, 5 tumores, cuando el tumor es de alto grado, o vale decir G3, o cuando el tumor es un T1, es decir, que ya profundizó la capa de tejido conectivo subepitelial, o cuando yo reseco y no saco suficiente cantidad de músculo por temor a no perforar la vejiga. Entonces el patólogo dice, no hay músculo en tu muestra, hay que volver a hacer una nueva limpieza, una nueva resección de la zona donde está el tumor para enviarle ese músculo al patólogo y el patólogo diga si ese músculo tiene o no cáncer. Si no tiene cáncer, magnífico. Si tiene cáncer esa muestra, entonces es muscular, es un músculo invasivo, entonces hay que tratarlo, sacarlo de esta lista y tratarlos como un músculo invasivo, que vamos a ver a continuación. La inmunoterapia requiere pues de la aplicación de los viales de BCG. Es un vial que trae 81 miligramos de diferentes marcas, diferentes cepas, las cuales se las debemos a Calmet Guerin. Las cepas que nos llegan acá al Perú usualmente son las americanas, que es la TAIS, pero en algún momento nos ha llegado la cepa Conaut, que es de canadiense, pero hay otras cepas, como las pueden ver acá, en otras partes del mundo. No se producen en todos sitios. La BCG tiene sus efectos adversos, puede provocar síntomas irritativos en la vejiga, o sea, síntomas de almacenamiento, malestar general, a veces puede dar hematuria, porque irrita, inflama la vejiga, y puede dar signos o efectos mayores, como suelen ser sepsis, pero afortunadamente es en el 1 a 3% de los casos. Si el paciente está inmunocomprometido, yo estoy administrando la vacuna, vale decir, el Mycobacterium vivo atenuado. Entonces, si el paciente está inmunosuprimido, yo le puedo generar una tuberculosis miliar al paciente, o una tuberculosis a veces ósea, a veces hepática, indistintamente. ¿Muy bien? Entonces puede dar cuadros de orquitis, de anemia, de obstrucción urinaria o de vejiga, incluso tuberculosa, que es una vejiga contraída con reducción de su capacidad. Por eso el BCG está contraindicado en algunos casos. Si yo tengo un paciente con cáncer de vejiga y está inmunosuprimido, no le puedo administrar BCG. Dime. ¿Qué es el BCG? Disculpe. El BCG es un inmunoterápico. Es una inmunoterapia. El BCG es el bacilo de Calmet-Guerin. Es el mismo bacilo que nos ponen a todos en el brazo al momento de nacer para prevenir la tuberculosis. Ese es el BCG. Es una modalidad de inmunoterapia. Y no es otra cosa que un polvito, un liofilizado que se disuelve en suero fisiológico y que se administra adentro de la vejiga a través de una sonda Nelaton. Entonces, este producto no se debe administrar en pacientes con cáncer de vejiga si están inmunosuprimidos. No se debe administrar en pacientes que tengan hematuria, porque si tiene hematuria o si tiene infección urinaria, una cista aguda, yo puedo introducir el medicamento, la bacteria, el Mycobacterium vivo atenuado, ese es un BCG,
muy bien, es un bacilo de Calmette-Guerin, y este puede agarrar vaso sanguíneo y distribuirse por todo el organismo. Entonces está contraindicado cuando hay macrohematuria, cuando hay un cateterismo traumático que puede generar a través de la zona anélaton un trauma y un sangrado, entonces se prohíbe el uso y de repente se posterga para una semana. Muy bien. Sin embargo, hay circunstancias en las cuales el cáncer de vejiga, a pesar de ser de alto grado y T1, vale decir no músculo invasivo, yo estoy en obligación de extirparle la vejiga al paciente. Si es una persona joven, entiéndase 50, 60 años, es mejor sacarle la vejiga de frente, porque estos pacientes tienen mal pronóstico, van a estar haciendo recurrencias y finalmente van a terminar en una cistectomía. O si es un tumor de gran volumen, entiéndase un tumor no músculo invasivo, pero que pase de centímetros, se aconseja extirpar la vejiga. O si hay carcinoma in situ también, o si es un tumor T1, es decir, que compromete su base de implantación, el tejido suburotelial, o sea, el tejido conectivo subepitelial, pero es multifocal, o sea, más de 3, entonces también se aconseja hacer cistectomía radical. Si yo opero al paciente, le doy su BCG o le doy por último mitomicina y el paciente al cabo de 3 o 6 meses vuelve a presentar un nuevo tumor, estos pacientes van a ir mal si yo sigo con esa conducta. Hay que sacarle la vejiga. O si el tumor, el patólogo me dice que tiene invasión linfovascular, eso me lo dice el patólogo porque es un estudio histológico, entonces estos pacientes con invasión linfovascular tienden más fácilmente a diseminar el tumor, entonces ahí se aconseja hacer cistectomía radical. Y si yo tengo un paciente que cumple con alguna de estas características, ojo, no tiene que cumplir todas, basta que tenga alguna de estas, yo debo hacerle la cistectomía, entiéndase, sacarle la vejiga, sea hombre o sea mujer, y dispongo máximo de 1 año para hacer esa operación. Si me paso del año, no va a tener muy buena respuesta en cuanto a sobrevida este tratamiento quirúrgico. ¿Muy bien? Pero, ¿qué pasa si yo tengo un cáncer de vejiga muy invasivo? Como estos que estoy mencionando acá, T2 o T3, que ya infiltra incluso grasa perivesical. Entonces, hablamos de un tumor que no solamente se proyecta dentro de la vejiga, sino que atraviesa todo el urotelio, todo el tejido conectivo, incluso agarra músculo detrusor y en otros casos puede llegar hasta la grasa perivesical. Entonces, en estos casos, yo tengo algunas alternativas para ofrecerle al paciente. Puede de repente quedar con resección transuretral, o sea, RTU, solamente. Eso ocurre en el 10 a 20% de casos estadísticamente hablando. Pero el paciente tiene que tener las características. Tiene que ser un único tumor, tiene que ser un tumor que no pase de los 3 centímetros y que sea de bajo grado de malignidad, es decir, que sea llamemos, un bajo grado o que sea un G1 o máximo un G2. No cumple para un G3. No debe tener carcinoma in situ. Y aún así la sobrevida es 60% a 5 años. De repente la otra opción es hacerle no toda una extirpación completa de la vejiga, sino hacer una cistectomía parcial. Esto implica o se presenta en el 5% de casos o menos. Y para eso el requisito es de que el tumor sea único, es decir, que no hayan varios tumores en la vejiga, uno solo, que sea un tumor que está debutando el paciente, no un tumor que recurre, que sea un tumor que no pase de los 3 o 4 centímetros y que se encuentre en una parte distensible de la vejiga, es decir, no puede estar esto en el trigo, porque si no, al sacar el tumor desinsertaríamos los uréteres. Tiene que ser en la cara de fondo de la vejiga o las paredes laterales o en el techo de la vejiga, es decir, en una parte de la vejiga que se distienda para que no comprometa su capacidad vesical. La sobrevida a 5 años puede ser hasta un 80% de casos, fíjense, ¿eh? Pero hay pacientes a los cuales no cumplen con estos requisitos, entonces uno dice, hay que extirparle la vejiga, hay que sacarle la vejiga porque tiene un cáncer de vejiga músculo invasor. Y el paciente te dice, no, doctor, yo quiero vivir con mi vejiga, o te dicen, yo me quiero ir completo. Entonces tú puedes ofrecer una modalidad que se llama terapia trimodal. ¿En qué consiste la terapia trimodal? Es para aquella persona que no es candidata a la cistectomía. Entiéndase que la cistectomía es la cirugía más compleja que existe en urología. No hay cirugía más compleja, no hay cirugía más laboriosa en urología. Ya la vamos a ver. Más o menos 6 a 7 horas la cirugía. Y es la cirugía que no todos los urólogos hacen, ¿bien?
pueden tener conocimiento, pero no todos lo hacen, porque esto se hace solamente en centros donde hay experiencia y que manejen volúmenes altos de pacientes. Entonces, si el paciente no es candidato a una cistectomía, ya sea porque el cardiólogo te dice que no se puede operar, ya sea porque el neumólogo te dice que su capacidad funcional respiratoria no es la adecuada, o ya sea porque es anticoagulado o sufre de hemorragias, entonces en ese caso no se le puede operar al paciente. O si su función renal no es buena, es decir, si a estos pacientes tienen insuficiencia renal, por decirle, difícilmente le voy a poder hacer una cistectomía, o si el mismo paciente dice, no, doctor, yo me quiero ir completo, no quiero operarme, o sea, rehúsa la cirugía, o sobre todo por las complicaciones que pueden haber, ya las vamos a ver, entonces al paciente se le puede ofrecer terapia trimodal, ¿no? Pero para esto, yo necesito que el paciente tenga una enfermedad no metastásica, es decir, solamente una enfermedad que compromete músculo o grasa perivesical, no más. Tiene que ser un tumor que no pase de 5 centímetros y que sea único, es decir, en un solo foco, muy bien, y que sea accesible, es decir, que a través de la resección yo lo pueda limpiar lo máximo que pueda, muy bien, para que después de eso le voy a ofrecer de la RTU, le voy a ofrecer quimioterapia y radioterapia. Entonces, para esta situación de la quimioterapia, el paciente debe tener buena función renal, porque la quimioterapia no solamente es nefrotóxica, para eso el paciente debe tener una tasa de filtración glomerular que no sea menor al 60%, pero también debe tener una función buena desde el punto de vista cardiovascular, porque si el paciente tiene alguna insuficiencia cardiovascular o de repente tiene algún problema coronario, por la cardiotoxicidad de la quimioterapia, no va a ser candidato a una quimioterapia. Entonces, en la terapia trimodal, se llama trimodal porque voy a hacer RTU, voy a darle después de la RTU quimioterapia simultáneamente con radiación o radioterapia. Y fíjense que de acuerdo a diferentes escuelas, la escuela, por ejemplo, de California, la del Memorial, que es de Nueva York, y esta que es de la Southwest Oncology Group, que es en general de Estados Unidos, las sobrevidas son fíjense, separadas 49, 48, 36, tanto así como a 10 años. ¿Muy bien? Entonces, cuando se comparan las series de cistectomía radical, que es lo que se hace en estos casos, con pacientes en los cuales no se les puede dar esta cirugía y se les da terapia trimodal o trimodal therapy, fíjense que las sobrevidas son parecidas, ¿no? Desde el punto de vista de la cáncer específica. Entonces, este es el esquema, como se muestra, cómo se administra, al paciente se le hace la limpieza a través de la RTU máxima, es decir, se limpia todo lo que se puede del tumor, ya hasta, si es factible, no dejar nada de tumor endoscópicamente visible, y luego se le da un curso de quimio, radiación, se hace una cistoscopía, y si se ve que está limpia después de esa primera sesión de quimioterapia y de radiación, se completa y se consolida con más quimio y radiación. Muy bien. Entonces, de esa manera, si por un AOB se hace la sesión de quimioterapia y de radiación en el paciente, se hace la cistoscopía después de esta primera tanda y se ve de que hay enfermedad residual, entonces significa que no funciona el tratamiento para este individuo y no queda otra que sacarle la vejiga. Y si no se le puede sacar la vejiga por las razones ya expuestas, entonces ahí es donde estamos frente a un dilema. Tratamiento en estos casos para estos pacientes. El tratamiento, sobre todo para un paciente con cáncer de vejiga, es extirparle la vejiga. Eso se llama cistectomía radical, que te brinda una sobrevida del 90% a 5 años. Pero fíjense, cistectomía significa, si es un varón, sacar vejiga, pero también hay que sacar próstata y también hay que sacar vesículas seminales, además de la grasa perivesical y de los ganglios linfáticos, como vamos a ver ahora. Pero si es una mujer, fíjense, en la cistectomía hay que sacar vejiga, hay que sacar útero, hay que sacar trompas, hay que sacar pared anterior de la vagina y del tercio distal de la vagina. Es decir, hacer una exenteración pélvica anterior. ¿Muy bien? Entonces, por lo complejo de esta cirugía es que no todos los urólogos están en capacidad de hacerla, ni en todos los hospitales se hace, por supuesto, y
la complejidad de esta cirugía implica de que hay elevados factores de riesgo para complicaciones. Si el paciente no se puede hacer cistectomía, bueno, no queda otra que darle simplemente radiación, radioterapia, pero ese es un tratamiento paliativo que se administra cuando está contraindicada la cirugía radical, ¿no? La respuesta puede haber hasta un 40% de respuesta completa, es decir, que se limpia por completo y el paciente se cura, pero por lo general hay reducción de la lesión, ¿no? Y hay un 30% de casos que incluso recidivar. Entonces ahí no queda otra cosa que hacerle una cirugía paliativa nada más, ¿no? Cuando vamos a hablar de cáncer de vejiga músculo infiltrante o músculo invasor, y yo decido que tengo que operar a este paciente, es mejor ofrecerle quimioterapia conjunto con la operación, pero las modalidades de quimioterapia sistémica, esta quimioterapia sí va a la vena, no es como la quimioterapia del músculo, del no músculo infiltrante o del no músculo invasivo que vimos antes. Esa quimioterapia se administra a la vejiga. Esta quimioterapia del cáncer de vejiga invasivo, del infiltrante entre el músculo invasor, sí es quimioterapia sistémica, la que te da náusea, la que te da vómito, la que hace que se te caiga el cabello. Esa quimioterapia sistémica es a base de gencitabino cisplatino o MVAC, que es metotrexate, vinblastina, adriamicina y cisplatino. Puede ser neoadyuvante. Neoadyuvante significa que lo voy a administrar esta quimioterapia antes de operar, de sacarle la vejiga al paciente. Y esto debe ser dentro de los 2 meses después de haberle hecho la primera RTU al paciente. ¿Para qué? Para eliminar micrometástasis y mejora la sobrevida en un 5% y sobrevida cáncer específico en un 8%. Pero la otra opción es que de repente lo voy a operar, pero no le puedo dar quimioterapia, ya sea que no hay turnos, no hay cupos, no se le explicó, entonces se le puede administrar la quimioterapia, pero ya de manera diferida, es decir, después de haberlo operado, después de haberle sacado la vejiga. Eso se llama quimioterapia adyuvante, post-cistectomía radical. Y eso se hace fundamentalmente si nos dice el patólogo que hay ganglios positivos a cáncer, o si es que el tumor realmente es T3, es decir, que compromete grasa perivesical, o este 4 que ya compromete órganos vecinos. Órganos vecinos puede ser el útero, o puede ser la vagina, o puede ser las trompas, o en el caso del hombre puede ser la próstata, o vesícula seminal. La ventaja de la quimioterapia no adyuvante es de que va a tratar enfermedades probablemente micrometastásicas, se va a tolerar porque el paciente todavía no está operado, va a tolerarla, muy bien, porque el cáncer de vejiga afortunadamente es quimiosensible y eso va a hacer de que el tumor de vejiga disminuya y no altera la operación en sí. La desventaja es de que el paciente va a tener náuseas, vómitos, ¿no? Puede tener leucopenia en general por la quimioterapia, ¿no? Efectos adversos propios de la quimioterapia y probablemente esté dándole quimioterapia innecesariamente a la mitad de los pacientes que le voy a sacar la vejiga. Fíjense que esta cirugía tiene una serie de complicaciones, tanto tempranas como pueden ser infecciones de la herida, sepsis, abscesos pélvicos, hilo, ¿no? Hilo adinámico, hemorragias, obstrucción intestinal, pero también puede tener complicaciones tardías como cálculos en esa nueva vejiga que se puede confeccionar, o estenosis del intestino, o obstrucción intestinal, o pueden haber hernias incisionales, fístulas, etcétera, por la complejidad de la cirugía. Entonces, una vez que se saca la vejiga, hay que hacer una derivación, porque la orina tiene que derivarse hacia alguna parte, ya sea hacia el exterior, directamente conectando los uréteres hacia la pared abdominal, eso se llama ureterostomía, o ya sea hacia un reservorio urinario. A eso se llama neovejiga. Entonces, hay 2 opciones fundamentales, el conducto ileal y la neovejiga. Le voy a explicar en un segundo. Pero está contraindicada la cirugía en pacientes que tienen trastornos hemorrágicos o en pacientes que ya son metastásicos, no tiene finalidad sacarle la vejiga. Ahí simplemente se le da terapia paliativa. ¿Qué es terapia paliativa? Radiación. Y hacerle la resección, la RTU del tumor lo más que se pueda, pero ya no sacar la vejiga porque no tiene mayor beneficio en el paciente. O si tiene alguna comorbilidad, ya sea cardiológica, ya sea respiratoria, que prohíba su intervención, entonces está contraindicado en estos casos. Si les dije que un paciente no músculo invasivo necesita o dispone de 1 año para operarse y sacarse la vejiga, si es que cumple con alguno de los criterios que les comenté,
cuando hablamos de cáncer de vejiga muy agresivo, máximo en 3 meses para sacarle la vejiga, porque si pasamos de los 3 meses, hay más riesgo de micrometástasis. Sube de 50% a 80% las micrometástasis, que la vamos a ver en el lapso de meses después de haber hecho esta cirugía. Entonces, ¿la cirugía en qué consiste? En una fase extirpativa que implica extirpar vejiga, fundamentalmente si es varón, próstata, y mujer hay que sacar vejiga, útero, vagina, trompas, ovarios, muy bien, al margen de la linfadenectomía. Y una etapa reconstructiva que es hacer o una neovejiga, que es una derivación continente, o hacer un conducto ileal. Voy a mostrarles los pasos de la cirugía. Este es un paciente con la cavidad abdominal ya abierta. Este es el uraco, ¿no? Estos son los pliegues del uraco, la pared posterior de la vejiga, las paredes laterales que ya están disecadas. Acá hay un uréter y acá hay otro uréter que están pendiendo de un hilo que ya se diseca. Luego, esta es la próstata y este hilo viene atravesando la uretra prostática para que una vez que se libera de esta estructura anatómica, la vejiga ya queda suelta junto con la próstata. Ese es el caso de un varón, por si acaso. Este es el uraco. Muy bien. Luego hay que hacer la linfadenectomía. Este es uno de los uréteres y acá podemos ver la ilíaca. Muy bien, y la vena más abajo, la ilíaca, hablo de la ilíaca externa, muy bien, donde hay que dejarla limpia, sin el tejido fibrograso. Esto es parte de colon, muy bien, colon, y este es intestino delgado. Se puede ver mejor, este es el psoas ilíaco, la vena y la arteria ilíaca externas, muy bien, por acá van a ser la ilíaca interna a esta altura, y esto de acá es el uréter, dentro de la linfadenectomía. Entonces, la derivación es un procedimiento en el cual hay que desviar la orina de su recorrido anatómico regular, normal, hacia su salida al exterior. Entonces, ¿puede utilizar el intestino? Como no. Fundamentalmente, tenemos el conducto ileal, llamado también cirugía de Bricker, en el cual consiste que los uréteres ya desinsertados, como lo vimos, se insertan en el extremo de unos 20 centímetros de íleon que hemos aislado, para que cerrando el íleon en la parte proximal se anastomosan los uréteres y el otro extremo distal se aboca a la pared. Igual que una colostomía, pero esta es una urostomía hecha con íleon. El otro es la neovejiga, que consiste en extirpar o en aislar, en todo caso, 50 centímetros de intestino delgado, íleon también, no 20 como acá, y confeccionar un reservorio, como vamos a ver ahora, de tal manera que los uréteres ya liberados se anastomosan a este reservorio y este reservorio se anastomosa a la uretra, de tal manera que el paciente va a miccionar más o menos de manera espontánea, natural. Ya no va a tener ganas de orinar porque no hay vejiga, entonces sus ganas de orinar van a ser por la sensación de una pesadez en el hipogastrio, o un pequeño cólico, o un pequeño dolor suprapúbico. Entonces eso va a significar para esa persona que su nueva vejiga ya está llena y que tiene que ir a sentarse al baño durante el primer año. El primer año orinan sentados, hombre o mujer, se sientan y miccionan, y luego ya de un año, en el caso del varón, ya se puede poner de pie para miccionar. Esta es una cirugía intermedia entre una y otra, que no se hace ya porque tiene más tasa de complicaciones. Consiste en hacer un reservorio urinario, pero no anastomosarlo a la uretra, sino anastomosarlo a otro conducto, y eso abocarlo a la pared abdominal, y esto tiene un mecanismo antirreflujo, muy bien, para que no se escape la orina permanentemente, y el paciente utiliza una sonda Nelaton, que puede ser 12 o 14, se lo introduce esta sonda a través de este ostoma, que por lo general se deja en el ombligo, para que se cateterice este reservorio urinario unas 4 o 5 veces al día, y vacíe su llamémosle así, neovejiga, aunque es un reservorio urinario en general. La neovejiga es esta, propiamente porque se coloca en la pelvis, por eso se llama ortotópica. En cambio, esta es no ortotópica, fuera de su lugar anatómico normal. El conducto ileal o cirugía de Brique, en base a Eugenio Bricker, americano, que en el año 1950 diseñó esta modalidad de cirugía y hasta la actualidad se practica. Acá tenemos íleon, se diseca conservando la vascularización del asa que se va a utilizar, se trabaja en ese aspecto, se abre el intestino, se
aísla 20 centímetros cúbicos, esto es lo que va a quedar, acá está la que ya se aisló, que ya se guardó, se hace la anastomosis primaria, término terminal, con material de sutura no reabsorbible, usualmente utilizamos Prolene 3 ceros, o a veces cualquier sutura monofilamento. Muy bien, ya no se utiliza seda. Acá están los 20 centímetros de intestino que queda. Este es el área que se ha anastomosado. Acá está la restitución del tránsito término terminal, un uréter, el otro uréter. Entonces, se hace un lavado de este intestino porque contiene pues materia fecal, ahí ustedes la pueden ver ahí. Se hace un lavado con suero fisiológico nada más y luego el uréter se va a anastomosar en el intestino en la porción proximal. Eso es esa anastomosis, que es término lateral se llama Bridger. Puede haber otra modalidad que se llama Wallace 1, como la ven acá, que se anastomosan primero los uréteres entre sí y luego eso va al intestino, o Wallace 2, que los uréteres están uno de cabeza y el otro de posición normal, se llama Wallace 2, ¿no? No hay mayor diferencia. Entonces acá hay un uréter que está agarrando esta pinza, esta es la porción distal proximal del intestino, y esto es lo que finalmente va a salir hacia la pared abdominal para quedar de manera definitiva. Eso no se vuelve a reconstruir. Y este es el segmento que se ha dejado acá luego de la restitución. Acá se ve la anastomosis. Se confecciona el ostoma, que se saca, se exterioriza por contraabertura a unos mínimos 5 centímetros de la incisión principal. Siempre se dejan 2 tutores, cada tutor, que es una sonda Nelaton, 6 u 8, se coloca a través de cada uno de los uréteres, para que reduzca el riesgo de fístulas, porque eso actúa como un tutor. Se confecciona completo el ostoma, se cierra la pared abdominal, como lo ven ahí, a veces con sutura o con grapas, y se deja siempre un dren. Y estos pacientes van a vivir toda su vida con una bolsa de urostomía, como la ven ahí. ¿Bien? Se hace un control después y se puede ver ahí que no hay hidronefrosis, el contraste baja bonito a través de esta asa intestinal que es nuestro urostoma. Pero la otra es hacer una neovejiga, que es un reservorio urinario ortotópico y es continente porque va a permitir que el paciente gobierne su evacuación de orina. En cambio, en la anterior, la orina va saliendo de manera espontánea a la bolsa, de manera incontinente, o sea, toda su vida tiene que llevar esa bolsita. Entonces, hay 2 modalidades, o sacar medio metro de intestino, 50, entiéndase, 50 centímetros de longitud, y confeccionar una W para hacer un modelo Hauptmann, es una modalidad de confección nada más de este alemán que está vivo, o darle una confección en forma de J, como se ve acá, con una chimenea, que es la confección de Studer, que requiere probablemente menos manufactura, menos sutura, que es la que hacemos nosotros. Esta es la de un suizo, que también está vivo. Este Hauptmann se los presento, está la W y su reservorio urinario, acá está la W que hemos hecho en algún momento nosotros en el hospital, y este es Studer, también se lo presento, y respetando unos 15 a 20 centímetros cúbicos de la unión, 15 a 20 centímetros de longitud desde la unión de la válvula iliocecal, se coge medio metro de intestino, se aísla, se hace una restitución esta con esta, para hacer la restitución del tránsito, y esto dejamos para nuestro trabajo. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Igual que el anterior, solo que se va a sacar medio metro de intestino, ahí está el medio metro, esta es la restitución del tránsito, acá está la sutura, término terminal, siempre se hace el lavado, muy bien, se abre como si fuera una J el intestino, para luego en la chimenea, acá ya se abrió el intestino, y en la chimenea que queda se anastomosa un uréter, que acá está uno de ellos, muy bien, espatulado, y otro uréter que no se ve en esta foto, y comienza la sutura, para darle forma y confeccionar un reservorio urinario. En el punto más declive de este reservorio, que vendría a ser acá, se apertura el intestino, una pequeña boca para que entre desde la uretra, este es el pene del paciente, entra la sonda Foley, una sonda Foley, usualmente de 2 vías, nada más, suficiente, 20 French, y se infla el globo en el interior. Entonces este es el reservorio. Muy bien, se hacen anastomosis uretro-neovesical, como se ve acá todos los hilos, ¿no? 5 hilos ponemos,
distintos. Material de sutura, acá sí es reabsorbible, utilizamos ácido poliglicólico o PDS también, muy bien. Siempre se deja un dren. Y en los tutores también acá, como ven, estas sondas van a tutorizar cada uno de los uréteres. De tal forma de que una vez que ingresa la sonda, se infla un globo de más o menos 10 a 15 cc, que sirve pues para drenaje de esta neovejiga, ya quede confeccionada. Esta es la chimenea que ustedes pueden ver acá. Acá hay un uréter que se ha anastomosado, esta es la chimenea, y esto ya es el reservorio. Muy bien, de tal manera que queda confeccionado de esta forma. Y al paciente, cuando se le hace un control urográfico y tomográfico, vemos la confección tridimensional de este reservorio que hemos confeccionado. Muy bien. ¿Alguna pregunta de cáncer de vejiga? Si no, para pasar al cáncer todavía estoy en hora, de cáncer de testículo, que me están haciendo correr ustedes. ¿Alguna pregunta sobre cáncer de vejiga? ¿Nadie? ¿De mi grupo nadie quiere preguntar nada? A ver, les escucho. En el caso del cisplatino se usa cuando ya hay metástasis, ¿no? En el caso del cisplatino, ¿esa fue tu pregunta? En el caso del cisplatino, ¿me escuchas? Sí, doctor, ¿me escucha usted? Sí. Me preguntaste si en el caso de metástasis. Sí, doctor. Ya, a ver, tú puedes utilizar cisplatino asociado a gencitabina en dos circunstancias. O tienes un cáncer de vejiga que aún no tiene metástasis y que tú le vas a dar la quimioterapia neoadyuvante, es decir, antes de sacarle la vejiga, o bien le puedes dar cisplatino junto con gencitabina, nunca solo el cisplatino, junto con gencitabina, si es que ya operaste al paciente y resulta que el patólogo te dijo que habían ganglios positivos o que era un tumor que se salía de la vejiga a la grasa perivesical, o sea, un T3 o por último un T4. Hablando de cáncer de vejiga localizado, tú puedes administrar cisplatino junto con gencitabina. Pero si tú tienes un paciente al cual le encuentras un tumor de vejiga, lo primero que tienes que hacer es hacerle su diagnóstico, obviamente, y su RTU. Y durante el estudio de extensión para ver el estadiaje, tú al margen de lo que te dice el patólogo, tú encuentras que ya tiene metástasis, entonces eso lo ves como te mostré en el esquema de frecuencias en el 5% de casos, es decir, ya es metastásico de inicio, ahí ya no le haces cistectomía, ahí ya no le das radioterapia, ahí ya procedes a dar también gencitabina con cisplatino, pero ya es paliativo. Y si esa gencitabina con cisplatino consigue reducir o desaparecer la metástasis y el paciente mejora, recién ahí optas por sacarle la vejiga. Pero caso contrario, te abstienes. ¿Por qué? Porque solamente elevas más comorbilidad en el paciente, le agregas más disconfort por el dolor de la cirugía y la complejidad y el riesgo de que vaya a haber alguna complicación postquirúrgica. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el cisplatino junto con la gencitabina van de la mano las dos, lo utilizas en metastásicos, pero también en los localizados, en los cuales tú quieres curar, tienes intención de curar, ya sea antes de la cirugía o después de la cirugía. Ya, doctor, gracias. Doctor, ¿qué es el tratamiento neoadyuvante? ¿Qué es el tratamiento neoadyuvante? Ya, tratamiento neoadyuvante es cuando tú tienes un paciente con cáncer de vejiga y que sabes que tienes que sacarle la vejiga porque es músculo invasivo. Entonces tú dices, si yo le saco la vejiga, es mejor previamente a la operación darle quimioterapia a la vena sistémica neoadyuvante. ¿Por qué? Porque cuando doy quimioterapia neoadyuvante, ese paciente va a mejorar y va a vivir más que si paso automáticamente a operarlo. La quimioterapia neoadyuvante que se da antes de sacarle la vejiga al paciente, sea hombre o sea mujer, te brinda beneficio en sobrevida, vas a vivir más tú como paciente si es que te doy quimioterapia neoadyuvante. En eso consiste la quimioterapia neoadyuvante, o sea, antes de, en este caso, operar. ¿En qué caso se puede hacer? En todos los casos,
En todos los casos se debe hacer, salvo que el paciente tenga insuficiencia renal porque no va a tolerar la quimioterapia, porque la quimioterapia es nefrotóxica, o salvo que el paciente tenga problemas serios cardiovasculares, que el cardiólogo diga, no, este paciente no va a tolerar la quimioterapia, tiene insuficiencia cardíaca congestiva, tiene pues 4 o 5 bypass, este paciente no me va a tolerar. Entonces, se debe hacer en todos los casos que sea posible, salvo las excepciones que te digo, que porque el paciente no toleraría la quimioterapia en sí. Si es una persona muy añosa, hablemos de añosa, pues de 75, 80 años, tampoco se le da quimioterapia. Entonces, salvo esas restricciones, en todos los casos se debería dar quimioterapia neoadyuvante, porque yo sé que con neoadyuvancia, con quimioterapia neoadyuvante, el paciente va a vivir más. ¿Está claro? Muy bien. Sí, doctor. Si no hay... Muy bien, me alegro. Entonces vamos a hablar ahora de cáncer de testículo. Así como a las damas se les aconseja que mensualmente se hagan su control de autoexploración mamario, muy bien, a todos los jóvenes, desde que son púberes, se les debería aconsejar, hasta que cumplan los 50 años, se les debería aconsejar que cuando menos una vez al mes se examinen, se autoexaminen o se exploren, de repente frente a un espejo o al momento de tomar una ducha, se exploren una vez al mes, tampoco, no es tan seguido, los testículos en miras de descartar algún aumento de tamaño de causa incierta o algún aumento de consistencia o alguna zona anormal dentro del testículo, porque podría de esa manera detectarse un cáncer testicular incipiente. Este es un testículo normal, acá vemos el cordón espermático, en la cabeza el epidídimo con su apéndice, acá hay otro apéndice que se llama Morgagni, el testículo normal, ¿sí? Y esta es parte del epidídimo. Ya conocemos la anatomía del testículo. Sepamos de que cuando uno viene al mundo, hablo del varón, usualmente los testículos están ya en la bolsa escrotal al momento de nacer. En un recién nacido a término, eso ocurre normalmente, pero en un 3% de casos puede que el paciente, el recién nacido, tenga criptorquidia, es decir, que el testículo no llegó al canal, no atravesó el canal inguinal y no llegó a la bolsa escrotal. Pero si yo tengo un recién nacido prematuro, pretérmino, entonces la tasa de criptorquidia puede elevarse hasta un 30%. O sea, 3 de cada 10 pretérmino no tienen el testículo en la bolsa escrotal. Entonces, estos niños, sea prematuro o no prematuro, por tener criptorquidia, tienen más riesgo de tener cáncer testicular cuando ya pues pasen los años durante su juventud. Entonces, los tumores de testículo son los tumores sólidos más comunes en gente joven. Raramente van a ver un paciente, por decirle nunca, van a ver un cáncer de testículo en una persona de 60 años o más. Los cánceres de testículo se presentan en gente joven, desde los 18, 20, 25 hasta los 40 años por lo general. Raramente alrededor de los 50. No imposible, pero es raro. Muy bien. Entonces, los tumores de testículo, el cáncer de testículo se presenta en gente joven. ¿Muy bien? De repente, alguno de ustedes conoce a este deportista que está vivo todavía, él se llama Lance Armstrong. Él ganó 8 veces el Tour de Francia montado en su bicicleta y lo ganó después de haber tenido un cáncer de testículo y haber recibido quimioterapia. ¿Muy bien? Por eso que ya tenía un poco de pelo, después de que ganó. Este otro hombre, que es pelado sí de naturaleza, Arjen Robben, lo deben conocer los que les gusta el fútbol, él ya se retiró, pero participó en el mundial anterior, hace 2 mundiales atrás, y me acuerdo de él porque le hizo un gol espectacular de palomita en la semifinal a Brasil. Entonces, él también tuvo cáncer de testículo y participó del mundial después de su cáncer de testículo, y fíjense, está vivo. Entonces, el cáncer de testículo es la neoplasia más común en varones que oscilan entre los 18 y 42 años de edad. De todos los tumores en el varón, el cáncer de testículo es 1% a 1.5%. Va a haber diferentes incidencias dependiendo de diferentes regiones o lugares. Fíjense que en Estados Unidos hace 3 años tuvieron 8.800 casos y solamente murieron 410. La mortalidad es baja, de 0.6 por cada 100.000 habitantes.
tiene una alta tasa de cura, es cercana al 100% la curación del cáncer de testículo. Y hay 3 picos de incidencia. El cáncer de testículo se presenta en niños hasta los 3 años, que suele ser indolente y suele no comprometer la vida del niñito a pesar del cáncer de testículo. El otro pico de frecuencia es en la gente adolescente, como estamos hablando, desde los 18, incluso adultos jóvenes hasta los 42 años, y un tercer pico de incidencia que es más raro, alrededor de los 50 años. Si les dije que 1 de cada 26 varones y 1 de cada 87 mujeres tiene cáncer de vejiga, en el caso del cáncer de testículo es 1 de cada 263 varones. ¿Bien? Fíjense, las incidencias varían en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en Dinamarca, en Suiza, son variables las incidencias. ¿Bien? Se ha visto que es más frecuente en blancos comparativamente que en personas de raza negra, 3-1, muy bien. Hay mucha incidencia en blancos, sobre todo europeos, ¿ya? Cuando uno presenta un cáncer, una persona presenta un cáncer en el testículo, tiene un riesgo de 2 a 3% de tener cáncer en el testículo contralateral. Y eso puede ocurrir en el momento del diagnóstico, es decir, sincrónicamente, o también puede ocurrir meses o años después del primer diagnóstico. Eso se llama que sea metacrónico. Muy bien. La causa no se conoce, pero sí se sabe que factores de riesgo existen. Y el principal factor de riesgo es la criptorquidia. De todas las personas que tienen cáncer de testículo, 7 a 10% de ellas han tenido criptorquidia. Y mientras la criptorquidia es más alta, es decir, mientras el testículo está más arriba, más riesgo de cáncer de testículo. Muy bien. Y otro hecho importante, si una persona tiene criptorquidia y se la operan, la operación no reduce el riesgo de que pueda tener cáncer a futuro, sino es simplemente para palpar el testículo y número 2, para que ese testículo funcione desde el punto de vista germinal y hormonal. Y otra cosa, si una persona tiene criptorquidia del testículo izquierdo, se me ocurre, puede tener cáncer de testículo del lado derecho. O sea, no necesariamente el cáncer de testículo es del lado de la criptorquidia, no necesariamente, puede ser también contralateral. En general, la criptorquidia es el factor de riesgo. Muy bien, que eleva 20 a 40 veces el factor. Pero también, ¿quién tiene riesgo de cáncer de testículo? Cuando hay antecedentes en la familia de cáncer de testículo en sí, cuando hay personas que tienen problemas de fertilidad, no pueden tener hijos, van al urólogo, al andrólogo a hacerse ver, les pueden encontrar un cáncer de testículo también en 1% de casos. Las personas que tienen HIV, las personas que tienen Down, las personas que tienen síndrome de Klinefelter, tienen más riesgo de cáncer de testículo. ¿Cómo se manifiesta el cáncer? Porque hay un nódulo o un aumento de consistencia que por lo general no duele. A veces puede doler, pero raramente esto ocurre en el 10% de casos, y en otro porcentaje, que es una tercera parte de casos, puede sentir una sensación de pesadez, de molestia en el hemiabdomen inferior o en el mismo testículo o a nivel escrotal. ¿Bien? Por eso es importantísimo examinar el testículo. Síntomas: tumor en el testículo, que creció el testículo, que es de repente de superficie irregular y es fibrosa, como si fuera un borrador lo que ustedes están tocando, duro. Muy bien. Puede haber hidrocele en un 10% de casos, por eso hablamos con mi grupo, cuando menos, cuando hablamos del fin de semana de hidrocele, es importante siempre hacer una ecografía, porque el hidrocele puede enmascarar un cáncer de testículo. Entonces siempre hay que hacer ecografía en los pacientes que tienen hidrocele. Manifestaciones de enfermedad metastásica: puede tener el paciente dolor lumbar porque hay tremendas masas que ya vamos a ver, puede haber tos porque quizás hay metástasis pulmonar o dificultad respiratoria por la misma razón, o hasta hemoptisis por la misma razón, puede haber ginecomastia y hasta ganglios supraclaviculares. ¿Bien? Este es un tumor de testículo izquierdo, acá un tumor de testículo derecho, para que ustedes vean, es un aumento de volumen que por lo general lo toca si no duele al paciente y está la consistencia dura, fibrosa. Muy bien. Entonces, cualquier área dura, fija, dentro del testículo, debe ser cáncer de testículo hasta que no demuestre lo contrario. Siempre hay que palpar el cordón, porque eso nos va a dar una idea del grado de avance del testículo. Muy bien, desde el cáncer en este caso. Se debe palpar el abdomen cuando una persona tiene un aumento de consistencia a nivel testicular para descartar que no haya alguna metástasis intraabdominal o retroperitoneal, como vamos a ver ahora, que muchas pueden ser palpables. Hay que palpar ganglios supraclaviculares también, porque pueden haber
metástasis a esa zona, y como se trata de gente joven, muchas veces el paciente va al médico general, el médico general encuentra un bulto, le hace a nivel supraclavicular, le hace una biopsia pensando que es tuberculosis, que es lo primero que le viene a la mente, y le sale que es tumor de células germinales. Entonces, recién ahí revisan el testículo y le encuentran que tiene un bulto, un nódulo dentro del testículo, que es la causa del problema, y recién ahí va el urólogo. ¿Muy bien? Hay que tomar una placa de pulmones, o cuando menos una placa, sino en todo caso una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. ¿Bien? El diagnóstico: palpamos un tumor, muy bien, hay que hacer una ecografía, de todas maneras, obligatoriamente hay que hacer una ecografía al testículo, que tiene una sensibilidad cercana al 100% para confirmar la naturaleza maligna de la lesión, y hay que pedir a todo paciente, antes de operar, marcadores tumorales. Fundamentalmente hay 3 marcadores: alfa-fetoproteína, subunidad beta de HCG, la misma prueba que se hace en las damas cuando quieren saber si está gestando o no, es la misma, subunidad beta del HCG, pero esta no va a ser cualitativa, va a ser cuantitativa, es decir, para que den el valor y el monto exacto del análisis, y deshidrogenasa láctica. Hay otro cuarto marcador que ha salido el año pasado, pero todavía no se comercializa en el Perú, que es y tampoco en Estados Unidos, están todavía en proceso de fabricación, pero ya se diagnosticó o ya se denotó, que es el MI-ARN-P271. Le van a poner un nombre más fácil seguro, pero ya salió, en los próximos años sin duda va a empezar a utilizarse. Y hay que hacer estudios de extensión de enfermedad, tomografía, como les decía, obligado, de abdomen y pelvis. Se unirá tomografía de tórax si el paciente tiene tos, hemoptisis, o cuando menos una placa de pulmones. Se hará una tomografía cerebral si el paciente tiene dolor intracraneal, ¿no? Y no padece de migraña, o de repente tiene convulsiones o algo que haga sospechar que puede haber alguna metástasis, o resonancia, que puede ser cerebral, o resonancia a alguna parte del cuerpo, si es que se piensa que hay una metástasis ósea de repente. Los marcadores tumorales que le decía: alfa-fetoproteína, subunidad beta de gonadotrofina coriónica humana y la deshidrogenasa láctica. Esta alfa-fetoproteína tiene una vida media de 5 a 7 días, y por lo general se encuentra en los tumores de carcinoma embrionario, teratomas o teratocarcinomas, o tumor del saco vitelino. No se encuentra en los seminomas. Esto de acá debió ser abajo. No se encuentra en los seminomas ni en los coriocarcinomas. ¿Muy bien? En general, la alfa-fetoproteína marca como marcador tumoral a los tumores llamados no seminomatosos. Hay 2 tipos de tumores: seminomas y no seminomas. Entonces, la alfa-fetoproteína se presenta en los no seminomas. La gonadotrofina coriónica humana es otro marcador, tiene una vida media de 24 a 36 horas, y esta se puede presentar tanto en el seminoma, en un 15 a 20% de casos, pero sobre todo en el no seminoma. Y la última es la deshidrogenasa láctica, que es un marcador tumoral que sobre todo evalúa masa. Mientras más tumor, mientras más metástasis, más se va a elevar la deshidrogenasa láctica. Un dato curioso: de todos los seminomas, solamente 15 a 20% tienen marcador tumoral positivo, y el marcador es únicamente subunidad beta de HCG. En cambio, al revés, los no seminomas, 15 a 20% no tienen marcadores tumorales. Por lo general, los no seminomas tienen marcadores en el 85% de casos, y los seminomas no tienen marcadores. ¿Muy bien? Hay que hacer estudios de imagen, la ecografía es fundamental, muy bien. Hay que hacer tomografía también para ver metástasis, o sea, estadiaje. La ecografía nos va a permitir, en base a la sensibilidad que es cercana al 100%, determinar si el tumor es del mismo testículo o es paratesticular, extratesticular. Muy bien. Y va a detectar, porque tiene una resolución de 1 a 2 milímetros. O sea, te puede detectar estructuras de hasta 1 a 2 milímetros de tamaño, de diámetro. Por eso es importantísimo, ¿ya? Fíjense, una ecografía de testículo normal comparada con una ecografía de testículo con cáncer.
hay imágenes nodulares, irregulares, con calcificaciones múltiples. Entonces, esto es normal, esto es un cáncer en cualquier parte del mundo. Acá igual una imagen clásica del testículo en sal y pimienta y un nódulo bien definido de bordes netos, ¿no? Característicos de un tumor de testículo, con un área incluso de necrosis, de hipoecogenicidad interna. Se puede utilizar tomografía también, pero no es aplicable porque la tomografía, número uno, es más costosa, es menos accesible. En cambio, para el diagnóstico, la ecografía es suficiente. Puedes hacer tomografía, pero no para el diagnóstico, hazlo para el estadiaje. Entonces vemos un testículo normal y un testículo con el tumor, con un área de menor densidad. Acá se pueden ver los cuerpos cavernosos y la uretra, ¿bien? Entonces la ecografía, a través de esta imagen hipoecogénica, que puede ser regular o irregular, pero dentro del testículo, te va a mostrar en ese paciente que tiene una masa que tú palpas dentro del testículo, una ecogenicidad heterogénea, y si encima le pones Doppler, vas a encontrar que hay aumento de la vascularidad. Entonces es un cáncer de testículo sin duda alguna. Hay características del cáncer de testículo desde el punto de vista de la ecografía. Si es seminoma, acuérdense que hay dos tipos, seminoma y no seminoma. Si hay seminoma, la imagen va a ser hipoecogénica, de bordes bien delimitados, va a ser homogéneo, parejo, muy bien, y por lo general hipoecoico o hipoecogénico, entiéndase, negrito. En cambio, cuando es tumor mixto, entiéndase por tumor mixto, no seminoma, fíjense, son imágenes completamente irregulares, amorfas, con calcificaciones, con áreas quísticas incluso en su interior. ¿Muy bien? Entonces, por ecografía tú ya te aproximas al diagnóstico histológico, pero finalmente el patólogo es el que te va a dar con exactitud esa aproximación. Aparte tienes que hacer estudios de extensión, le decía tomografía, porque hay 10% de los casos que pueden tener manifestaciones ya de metástasis, masas en el cuello, como les decía, que pueden ser por la metástasis y no por una tuberculosis, que es lo primero que uno piensa en un país como el nuestro, o de repente si el paciente tiene tos o disnea, ya está mostrando metástasis pulmonar, o si el paciente viene de repente con problemas digestivos, al margen del aumento del volumen del testículo, de repente ya tiene una metástasis intraabdominal a nivel peri o retroduodenal que está comprimiendo el duodeno y está trayendo problemas digestivos. Dolor lumbar, de repente ya tiene metástasis ósea, ¿no? O problemas a nivel del sistema nervioso central, como pueden ser probablemente dolores de cabeza, cefaleas intensas, no acostumbradas, o hasta convulsiones. Entonces hay que hacer tomografía cerebral en ese caso en particular. ¿Cómo es la historia natural? Desde que salen las células malignas, los gonocitos malignos van a desarrollarse como un carcinoma dentro de los túbulos seminíferos y luego se van a ir haciendo infiltrantes por crecimiento paulatino, se van a diseminar desde el testículo por vía linfática hacia los ganglios retroperitoneales. Si hay tumor del testículo derecho, va a afectar los ganglios paracavos, ya los vamos a ver, y los intercavoaórticos. Si es tumor del testículo izquierdo, va a afectar ganglios paraaórticos e intercavoaórticos. E incluso puede dar ganglios a nivel del mediastino y llegar hasta los supraclaviculares, como les comenté hace un rato. Este es un riñón en fase contrastada, riñón derecho, riñón izquierdo, esta es la vena cava inferior, esta es la aorta, este es un uréter y este es el otro uréter. El espacio que está entre el uréter y la cava se llama paracavo. El espacio que está entre cava y aorta se llama intercavoaórtico. Entonces, si hay ganglios en esta zona o hay ganglios en esta zona, el tumor es del lado derecho. Si tenemos este espacio que está entre la aorta y el uréter, se llama espacio paraaórtico. Entonces, si yo tengo un tumor de testículo izquierdo, voy a ver ganglios acá, en este espacio paraaórtico o intercavoaórtico. Habiendo dos imágenes nodulares en el espacio intercavoaórtico, entonces esto muy probablemente sea de un tumor de testículo derecho, ¿ya? Muy probablemente sea. Por ejemplo, riñón, cava, aorta, riñón. Esto de acá no debería existir, no debería haber, no debe haber ninguna masa entre la aorta y lo que vendría a ser el inicio del uréter, porque esto es pelvis renal prácticamente. Entonces, esto es un ganglio retroperitoneal, ¿bien? Que es proveniente de un tumor de testículo izquierdo.
Y fíjense cómo es importante que se palpe, el paciente se le haga el examen de la palpación abdominal, porque estas se van a palpar, ¿no? Entonces, fíjense, tremenda masa retroperitoneal, aprovechamiento del lado derecho, ese es un tumor del testículo derecho. Este no sabría decirle cuál es, porque fíjese, hay masa tanto a ambos lados, tanto que engloba por completo la aorta y la diseca y la levanta, empujando a la vena cava hacia arriba, igual acá. Entonces, tremendas masas, ¿no? Fíjense, este tumor del testículo derecho, digo derecho porque todo este espacio para cabo, ¿no? Está afectado. Fíjense, la cava está acá, esta es la aorta, esta es la arteria renal, fíjense cómo la ha elongado, porque este crecimiento tumoral es de naturaleza lenta y progresiva, ¿no? Lenta y progresiva. Entonces, estos tumores pueden dar también diseminación no solo linfática, que es lo que hemos visto, sino también diseminación hemática. O sea, el tumor coge una venita y por ahí automáticamente se disemina todo el organismo y ya da metástasis pulmonar, hígado, cerebro, vaso, piel. Acá estamos viendo metástasis pulmonares como imágenes en suelta de globos, como los pueden ver acá. Igual acá, más groseras incluso, muy bien. Y tomográficamente vemos estas imágenes tumorales, ¿no? Acá, estas imágenes de acá también, esta es igual, cerebrales, fíjense, en corte axial y en corte frontal o coronal, metástasis. Entonces vamos a hacer la clasificación del TNM. Muy bien, que esto data la última modificación desde el 2016. Tumor TX es un tumor que no lo puedo evaluar, es decir, que no lo puedo examinar al paciente, no tengo forma de evaluarlo. Un T0 es que ya examiné al paciente y no evidencia que tenga tumor primario. Muy bien. El carcinoma in situ o TIS es una neoplasia intratubular de células germinales. Este es el tumor que nosotros detectamos en los pacientes que tienen infertilidad. Es decir, es un tumor que está dentro del túbulo seminífero, aún, de intratubular. Entonces, esto se ve en el menos del 1% de los casos. Es un precursor de cáncer. Por lo general son tumores de tipo seminoma, muy bien, y si nosotros no lo tratamos, en el lapso de 5 años se va a convertir en un tumor realmente evidente en el 50% de los casos. Estos son los tumores doctor, ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es seminoma? Disculpe, seminoma. Ya, cuando hablas de cáncer de testículo, hay dos formas. Uno que sea seminoma y el otro que sea no seminoma. El seminoma es un tipo histológico. Entonces, eso es un seminoma, un tipo histológico, y el patólogo te dice si es seminoma o es no seminoma. Entonces, el seminoma es un tipo de célula tumoral característico del cáncer de testículo, pero es uno de los tipos, porque hay varios tipos. Un tipo es seminoma y el otro tipo es no seminoma. Y los no seminomas, a su vez, son varios tipos histológicos que ya te los voy a mostrar. Muy bien. Entonces les decía que estos son los tumores originados como carcinoma in situ, que son las neoplasias intratubulares, que usualmente les detecto a pacientes que están con problemas de fertilidad y que son un futuro seminoma clínico. Estos pacientes no han detectado nada, aún no se palpan nada, todavía es microscópico. Quizás únicamente visto por ecografía, quizás. Muy bien. Los tumores T1 son aquellos tumores que están en el testículo, muy bien, o de repente en el epidídimo, pero no tienen histológicamente invasión vascular o linfática. Muy bien. Entonces, este es un T1 que está en el testículo o está en el epidídimo, cualquiera de las dos, pero no infiltran vasos ni sanguíneos ni linfáticos. El tumor T2 es el tumor que está todavía en el testículo, pero ya tiene infiltración vascular o linfática. Eso te lo dice el patólogo. Muy bien. O en todo caso, el tumor ya está bien pegado al testículo, que ya no solamente compromete la túnica albugínea, sino ya está comprometiendo la túnica vaginal, que es esa membranita que envuelve al testículo. Este es un T2. Bien, está en el testículo o en el epidídimo, pero ya compromete túnica vaginal, como se ve en el esquema, o incluso puede tener compromiso linfático o vascular, infiltración, entiendas. El T3 es el tumor que ya invade el cordón espermático, o sea que ya está en el comprometiendo el testículo, cualquier parte del testículo, pero ya se está yendo a través del cordón espermático. Y el T4 es el tumor que está afectando órganos vecinos o ya atravesó las paredes del escroto.
ya atravesó todas las paredes y es evidente a simple vista, tú ya ves una lesión tumoral por encima de la bolsa escrotal. Entonces, en base a esa clasificación de T, que es de tumor, vamos a ver los estadios clínicos. Un tumor de testículo puede ser de 3 estadios nada más. Estadio 1, 2 y 3. ¿Cuándo es 1? Cuando el tumor está únicamente localizado en el testículo, como lo que acabamos de desarrollar hace un instante. T1, T2, T3, T4, ese es tumor estadio 1. ¿Cuándo es estadio 2? Cuando el paciente que tiene el tumor en el testículo, de cualquier forma, 1, T1, T2, T3 o T4, cualquiera de ellos, ya tiene metástasis retroperitoneal en la tomografía. En el estadio 1, tú al paciente le haces la ecografía y sale el tumor, le haces la tomografía y sale limpio. No hay metástasis. En cambio, en el estadio 2 ya ves metástasis. Si el estadio es 2A, será que la metástasis es menos de 2 centímetros. Si el estadio es 2B, la metástasis va a tener entre 2 a 5 centímetros. Si la metástasis es, o si el estadio es 2C, el paciente va a tener ganglios o metástasis más de 5 centímetros, como las imágenes de tomografía que les he mostrado. Y si el paciente tiene ya metástasis en otros órganos, ya sea de repente, ya no retroperitoneo como acá, sino ya tiene metástasis mediastinal, o ya tiene metástasis pulmonar, o ya tiene metástasis cerebral u ósea, ya es estadio 3. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de estadio 1, el paciente solamente tiene problema en el nivel del testículo y no tiene nada en retroperitoneo. Cuando es estadio 2, ya tiene metástasis ganglionar en esta área. Y cuando es estadio 3, ya tiene metástasis en pulmón, en cerebro, en hueso, en hígado, en lo que quiera. Entonces, el 2A, no se olviden que la masa es menos de 2 centímetros dentro del retroperitoneo. 2B, la masa es de 2 centímetros, o 3 o 4, pero no pasa de 5 centímetros. Y 3C es cuando la masa es más de 5 centímetros, como le mostré en las imágenes de tomografía de hace un rato. Y el estadio 3 es aquel que ya tiene metástasis pulmonar o en otras estructuras o en huesos. ¿Muy bien? ¿Cuál es el tratamiento una vez que ustedes hicieron el estadiaje, una vez que vieron el aumento del tamaño del testículo, pidieron marcadores tumorales, hicieron la tomografía, dicen al paciente hay que operarlo, hay que darle tratamiento? Y el primer paso del tratamiento del cáncer de testículo siempre va a ser extirpar el testículo, o sea, hacer una orquiectomía radical. Bien, orquiectomía radical por vía inguinal. Nunca operen un cáncer de testículo o manden operar un cáncer de testículo por el escroto, así como cuando se opera un hidroceles. Nunca. Se opera siempre por vía inguinal. Un paciente con un tumor de testículo, en este caso lado derecho, como lo pueden ver acá, muy bien, el paciente ya se lleva a hacer la operación, se hace una incisión inguinal, igual que para una hernia, idéntica es la incisión, muy bien, se apertura la pared, la fascia de Camper y escarpa, el tejido graso, se abre el conducto inguinal y se diseca el cordón espermático desde lo alto del anillo inguinal profundo, para de allí extraer el testículo por compresión, simplemente a través del anillo inguinal, de la bolsa escrotal, y sacarlo por la incisión inguinal. Queda abierto el conducto inguinal, obviamente se hace una revisión de hemostasia y se cierra el conducto inguinal, como ven acá que se está cerrando el conducto inguinal, y se cierra el celular subcutáneo y se ponen puntos o grapas en la piel. Muy bien, cirugía que no demora más de 40 minutos. El testículo lo extraes, acá ves el testículo, ves el epidídimo, ves el cordón, y esto se manda al patólogo. Y el patólogo te va a decir finalmente lo que hace un ratito me preguntó una alumna, ¿qué es seminoma? Entonces el patólogo te va a decir si es un tumor germinal, es decir, que se origina de los túbulos seminíferos, de la célula de los túbulos seminíferos, que esto ocurre en el 95% de casos de cáncer de testículo, o te va a decir, no, no es un tumor germinal, es de testículo, pero no es germinal. De repente es un tumor de Leydig, o un tumor de Sertoli, o un tumor del mismo estroma testicular. Estos tumores son de buen pronóstico, los operas y ahí queda usualmente, no necesita casi en ninguno de los casos ningún tratamiento complementario. Pero lo que nos interesa son los tumores germinales, que son los más frecuentes. Entonces el patólogo te va a decir, es un seminoma. El patólogo te va a decir porque es el tipo de célula. O te va a decir, es un no seminoma. O te va a decir, lo más frecuente es un tumor mixto. ¿Qué cosa es tumor mixto? Que es un tumor no seminoma, pero que tiene de todo un poquito.
o tiene 2 o 3 de estos factores. Es decir, un tumor mixto puede tener carcinoma embrionario con un poco de teratoma, o puede tener coriocarcinoma con tumor de saco vitelino, o de repente puede tener 20%, se me ocurre por decir un porcentaje, de carcinoma embrionario, más 10% de coriocarcinoma, más 20% de teratoma y quizás 30% de saco vitelino. Entonces, esos son los tumores mixtos, que son frecuentes. Muy bien. Si bien es cierto, los tumores seminomas son de 3 tipos, o típico, o anaplásico, o espermatocítico, que es el que se ve en personas mayores de 50 años, los tumores no seminomas casi nunca son puros, son un poco de carcinoma embrionario, con un poco de teratoma, y de repente con un poco de tumor de saco vitelino y así. ¿Muy bien? Entonces, los seminomas son los tumores probablemente los más frecuentes, muy bien, son grandes, bien delimitados, acuérdense que ecográficamente se ven todos hipoecogénicos, y son de 3 tipos a su vez. Típico o clásico, el anaplásico, que es más maligno que el clásico, que es, dicho sea de paso, el más frecuente, 85 a 90% de los seminomas son tipo clásico. Y el último es el espermatocítico, que se ve en un 3% de todos los casos de cáncer de testículo, que se presenta en gente mayores de 50 años. Yo, con 20 años de especialidad, un caso nada más he visto de cáncer de testículo espermatocítico, porque el cáncer de testículo no es muy frecuente, no es tan frecuente como lo hemos visto, es 1 de cada 267 varones como hemos visto, y por lo general son seminomas o no seminomas. Pero una vez nomás he tenido oportunidad de ver un paciente de 53 años, un tumor de tipo espermatocítico. ¿Muy bien? Acuérdense que los seminomas en general, el seminoma clásico, el primero que hemos hablado, o sea, este de acá, que es el más frecuente de los seminomas, es de crecimiento lento, representa el 85-90% de todos los casos, se presenta en la 4ª década de la vida, muy bien, y un 10 o 15% de los casos puede producir hormona beta-HCG, o sea, su unidad beta de la gonadotrofina coriónica, muy bien. En general, estos tumores tipo seminomatosos tienen una diseminación linfática hacia los ganglios, como habíamos visto, lumboaórticos, o sea, retroperitoneales, luego mediastinales, luego supraclaviculares, ¿no? Y después de eso ya pueden hacer quizás una diseminación hematógena hacia pulmones, hígado. Entonces, ya sabemos que si el tumor es del lado derecho, del testículo derecho, va a hacer diseminación linfática hacia los ganglios paracabos, intercabo-aórticos, ¿bien? O incluso paracabos. En cambio, si es izquierdo, va a ser a los paraórticos y a los preaórticos, e incluso intercabo-aórticos. ¿Bien? Diferencias entre seminoma y no seminoma. Los seminomas, que se presentan por lo general en la 4ª década de la vida, son más frecuentemente encontrados localizados al momento del diagnóstico. En cambio, cuando yo detecto un no seminoma, por lo general ya tiene metástasis retroperitoneal, ¿no? O de repente hasta pulmonar. Los seminomas tienen diseminación sanguínea, pero raramente, más que todo son diseminación linfática. En cambio, los no seminomas sí tienen diseminación sanguínea con mayor frecuencia. El otro dato que ya les estoy reiterando es que en los seminomas, por lo general, no hay marcadores. Y si hay marcadores, es en el 15-20% de los casos, y es el subunidad beta. En cambio, en los no seminomas, o sea, en los tumores de células germinales no seminomas, por lo general, en el 85% de casos hay marcadores, ya sea alfa-fetoproteína o subunidad beta. Muy bien. Diferencias entre uno y otro, más o menos se presentan igual, un poquito más los seminomas, yo diría 50-55% de casos son seminomas, y los no seminomas son 45-50% de casos. Acuérdense, y eso es un dato importante, si es una persona cuarentona, pero joven todavía aún, por lo general es un seminoma. En cambio, si ustedes tienen un cáncer de testículo, una persona de 20, 25, 30 años, apuesten a que es no seminoma, por lo general. Entonces, 25, 30 años es no seminoma. Mayorcito, pero aún siendo joven, cuarentón por decirlo así, apunten a que es seminoma. Pero igual, el tratamiento o la conducción del diagnóstico es el mismo, los marcadores siempre se piden igual, la ecografía de todas maneras se hace, la tomografía
igual se hacen los estudios por imágenes y ya el patólogo te va a decir y confirmar tu presunción clínica, si es seminoma o no seminoma. ¿Bien? En general, los tumores de células germinales, que son el 95% de los casos, muy bien, tienen como los seminomas a los más frecuentes, muy bien, y por lo general estos al momento del diagnóstico, ya les dije, solamente son estadio clínico 1, o sea que no hay metástasis retroperitoneal, solamente está afectado el testículo. Un 10 al 15% de casos de los seminomas van a tener metástasis, bien, ganglionares. Y metástasis visceral más raro, 5 a 10% de los casos, muy bien. Pero en cambio, cuando hablamos de tumores no seminomas, más bien ellos que se presentan en gente más joven son los que más frecuentemente van a tener metástasis al momento de hacer el diagnóstico. Hablemos del tratamiento de los seminomas y de características propiamente de los seminomas. 50-55% de los tumores germinales entre los 25 a 45 años. Su diseminación fundamentalmente es linfática. Los marcadores suelen ser negativos, solamente con la excepción de un 15 a 20% de los casos que tienen elevación de la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica porque tienen componente de sincitio trofoblasto dentro del tumor. En cambio, los no seminomas, un poquito menos frecuentes, pero por ahí van, 45% a 50% de los casos, nunca son únicos o puros, por lo general son mixtos, o sea, tienen varios tipos celulares entre sí, las formas puras son raras, muy bien, es más frecuente en gente más joven, hablemos de 18 a 30 años, por lo general la diseminación es hematógena, por esa razón es que cuando los diagnosticamos los encontramos ya metastásicos en el 70-80% de los casos. Acá los marcadores son positivos en el 80-85% de los casos, muy bien, y pueden ser teratoma, teratocarcinoma, carcinoma embrionario, o una mezcla de carcinoma embrionario con tumor del seno endodermal, o coriocarcinoma, o teratoma maduro. Entonces son diferentes estirpes celulares, pero que todos pertenecen al grupo de los no seminomas. Acá la clasificación de Dixon, que es una clasificación histológica, Dixon y Moore, muy bien, donde tenemos el seminoma, que es el tumor homogéneo, característico, que ecográficamente es hipoecogénico, no tiene calcificaciones, es parejito, de bordes regulares, ¿no? Y el resto son los diferentes tipos celulares de los no seminomas, que por lo general vienen mixtos, casi nunca vienen únicos. Carcinoma embrionario es uno de ellos, probablemente uno de los más frecuentes de los no seminomas. Esta es su imagen, muy bien, del carcinoma embrionario. El coriocarcinoma, me detengo a explicarles un poquito, 2 palabras del coriocarcinoma, que es el tumor que es de diseminación hematógena por excelencia. Son tumores que, a pesar de ser pequeñitos, que a veces apenas se palpan, en el prácticamente 100% de casos, estos tumores ya tienen metástasis al momento del diagnóstico. Entonces, todos los tumores son coriocarcinoma, que es una variedad de los no seminomas, van a necesitar tratamiento quimioterápico, obligado. Este es el coriocarcinoma. Afortunadamente no son tan frecuentes, menos del 1%. Son pequeños, son lesiones únicas, muy bien, pero en el 100% de los casos ya tienen metástasis al momento de hacerles el diagnóstico. Fíjense, pequeñito el tumor, entonces el testículo es pequeñito, con áreas incluso de necrosis, pero son altamente metastásicos por el hecho de que infiltran vasos sanguíneos y tienen diseminación hematógena. El teratoma es una variedad de tumor que se puede presentar tanto en niñitos entre los 3 años de edad o incluso en adultos, pero que se caracteriza porque tiene células tanto de restos embrionarios del ectodermo, mesodermo y endodermo, muy bien. Es un tumor que no obedece a la quimioterapia ni a la radioterapia y que puede tener metástasis en el momento del diagnóstico en un 15% de casos. Por lo general, los teratomas se caracterizan porque tienen quistes dentro de la masa tumoral, muy bien, y componentes a veces cartilaginosos, y estos casi nunca están solos, siempre están acompañando o de repente a un coriocarcinoma o acompañando a un carcinoma embrionario o un tumor de saco vitelino, como esto que les estoy mostrando acá, que el tumor de saco vitelino es más frecuente en niñitos de 3 años, pero también lo puede tener un adulto, ¿no? Este es el esquema de cómo es el algoritmo de tratamiento cuando tenemos un cáncer de testículo, que es lo que vamos a desarrollar en un momento. Lo primero es hacer la orquiectomía, ya le dijimos que es inguinal, y si es un seminoma o uno seminoma, eso nos lo va a decir el patólogo, veremos qué estadio es, ya sabemos que puede haber estadio 1,
2A, 2B o 2C, iguales en el caso del no seminoma, y en base a eso se le va a dar el tratamiento. Si es seminoma estadio 1, es decir, que solamente compromete el testículo, se le puede dar radioterapia o quimioterapia, como vamos a ver ahora, si es que hay factores de riesgo. Si es estadio 2, A o B, se le puede dar quimioterapia o radioterapia. Y si es no seminoma y es estadio 1, es decir, que solamente compromete el testículo, se le puede dar observación, si es que no hay factores de riesgo, o se le puede extirpar los ganglios retroperitoneales preventivamente, a pesar de que no se vean, preventivamente se pueden sacar los ganglios, si es que hay factores de riesgo para que los tenga, o se le puede dar quimioterapia, o fundamentalmente quimioterapia, no radioterapia. Solamente se da radioterapia en los seminomas, ojo, en los no seminomas no se da radioterapia, pero quimioterapia sí se puede dar tanto en seminoma como en no seminoma de acuerdo a este esquema, ¿bien? Entonces vamos a desarrollar eso. El tratamiento del seminoma, primero hablemos de seminoma, estadio clínico 1, es decir, aquel que solamente está comprometido el testículo, no hay metástasis retroperitoneal, la tomografía sale limpia, curación 99 a 100%. Pero si el paciente tiene factores de riesgo, yo le voy a dar tratamiento complementario. Si no hay factores de riesgo, de repente no necesita nada más que la orquiectomía. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que sea joven, menor de 34 años, o que tenga invasión a la red de testis, o que el tumor pase de los 4 centímetros, o tenga invasión linfovascular, o la unidad beta sea más de 200. En estos casos, si este paciente no tiene ningún factor de riesgo, yo lo puedo observar, simplemente lo controlo, le hago sus chequeos ecográficos, tomográficos y de placa de pulmones y marcadores, como vamos a ver ahora, y puede tener una recurrencia de un 12% o 15% en el lapso de los 2 primeros años. Pero si tiene factores de riesgo, es decir, si tiene alguno de estos factores, más de uno, entonces es aconsejable darles radiación profilácticamente o elegir darles quimioterapia. En ambos casos, si hay factores de riesgo, las recurrencias son similares, 3 a 5% en promedio. ¿Muy bien? Acá la quimioterapia sí es única. Acá se utiliza carboplatino, no cisplatino como en el cáncer de vejiga. Acá es carboplatino y se da una sesión o 2 sesiones, cualquiera de las dos. Si es estadio clínico 2, es decir, que el paciente ya tiene tumor, aparte del testículo, en la tomografía hay metástasis retroperitoneal, estos pacientes se pueden curar en el 98% de casos. Si es estadio 2A, acuérdense que tiene menos de ganglios, menos de 2 centímetros, yo lo puedo tratar como un estadio clínico 1, es decir, le doy radiación o le doy quimioterapia, cualquiera de los dos esquemas. O si tiene ganglios que son más de 2 centímetros, pero menos de 5, es decir, 2B, o si es un 2C, es decir, que tiene ganglios más de 5 centímetros a nivel retroperitoneal, le doy bleomicina, etopósido y cisplatino. Acá sí doy platino, bleomicina, etopósido y cisplatino, 3 cursos. ¿Muy bien? ¿Y qué pasa si él tiene metástasis pulmonar, metástasis cerebral, metástasis hepática? Se le da igual, con una tasa de curación de 80-90%, se le da 4 ciclos de BEP, bleomicina, etopósido y platino, o si no, 4 ciclos de VIP, que es isofosfamida, platino y vimblastina. Acuérdense que los seminomas son sensibles a radioterapia, pero también se les puede dar quimioterapia si tienen ganglios. Y en cambio, los no seminomas solamente se les puede dar quimioterapia, ¿no? Y la quimioterapia es en base a cisplatino, pero son de muy buena efectividad. Entonces, esto resume el tratamiento de los no seminomas en estadio 1. Ya sabemos que lo podemos observar, o seguimiento, o radioterapia, o 1 o 2 ciclos de carboplatino. Si es estadio 2, se le puede dar radioterapia, como les expliqué, o si es estadio 2C o 3, dependiendo si es buen pronóstico o no, se le da el bleomicina o etopósido o platino en 3 o 4 cursos. ¿Qué hacemos con el no seminoma? ¿Qué hacemos con el no seminoma? La posibilidad de curación en estadio 1, es decir, cuando solamente el tumor está a nivel testicular, es el 99%. Pero estos pacientes también pueden tener factores de riesgo, y eso te lo dice el patólogo. El patólogo te dice si hay infiltración vascular, o te dice si el carcinoma embrionario que pudiera tener ese tumor es más del 50% de todo el tumor, o si te dice si la tasa de proliferación, entiéndase, de duplicación de las células es más del 70%, o si el tamaño del tumor es más de 4 centímetros, o la alfa-fetoproteína es más de 800, es decir, si el paciente tiene alguno, por lo menos uno de estos factores de riesgo, no lo debo observar al paciente, le debo dar tratamiento. ¿Muy bien? Entonces,
Si yo a este paciente no tiene factores de riesgo y simplemente le hago la orquiectomía, que es el primer paso para todo tumor de testículo, yo lo estoy curando en un 70% de posibilidades. Va a haber una posibilidad de recurrencia que puede ser un 16 a un 20%. Pero si ya tiene factor de riesgo, entonces le hago una linfadenectomía retroperitoneal. ¿Qué significa eso? Que le saco los ganglios retroperitoneales, ya sea los paracabos o intercabos aórticos si son derechos, o los paraórticos o intercabo aórticos si es que es tumor del lado izquierdo. Entonces, le extirpo esos ganglios a través de una cirugía, y si esos ganglios resulta el patólogo que nos dice que son positivos, o sea que hay neoplasia, entonces le damos 3 cursos de BEP, bleomicina, etopósido y platino. Si luego de operarlo le sacamos los ganglios y dice que no hay ganglios positivos a cáncer, entonces lo someto a observación, y aún así puede tener recurrencia tardía, 20 o 30% a lo largo de los años. Pero la otra opción es no lo opero y de frente le doy 2 sesiones de quimioterapia, 1 o 2 sesiones de quimioterapia. Entonces, la quimioterapia siempre es el bleomicina, etopósido y platino si tuviera factores de riesgo. Entonces, si el paciente no tiene factores de riesgo, lo observo, pero si tiene factores de riesgo, o le hago la linfadenectomía retroperitoneal, eso lo hace el urólogo, o lo mando con el oncólogo para que le dé su par de sesiones de quimioterapia. Si yo tengo tumor del lado derecho, tengo que hacer linfadenectomía retroperitoneal en toda esta área de acá, en ganglios, paracabos, precabos e intercabos aórticos, e incluso los iliares del lado contralateral. A eso se llama esquema en plantilla de dog leg, o sea, de pierna de perro. O si tengo un tumor del lado izquierdo, voy a sacar los ganglios que están a lo largo del uréter, entre el uréter y la aorta, es decir, los paraaórticos, los ganglios que están encima de la aorta, que son los preaórticos, hasta la mesentérica superior, y los ganglios intercabo-aórticos, incluso los precabos. Esta es la plantilla que se utiliza para los tumores que son del testículo izquierdo o del testículo derecho, izquierdo-derecho, si es que tienen factores de riesgo para metástasis, aunque yo en la tomografía no vea ningún ganglio. ¿Muy bien? Pero si es estadio 2, es decir, que ya tiene metástasis acá, ya sea ganglios de 2 centímetros o más de 2 centímetros o incluso más de 5 centímetros, cualquiera de los estadios 2, sea A, B o C, acá la curación es del 95 al 99% y de frente se le da 3 sesiones de quimioterapia con B. ¿Muy bien? ¿Y qué pasa si ya tiene metástasis no solo retroperitoneal, sino pulmonar, o tiene metástasis de repente cerebral o hepática? Entonces la curación llega a un 80%, 60-80%, y se le darán 4 cursos de BEP o 4 cursos de BIP, vinblastina, isofosfamida y platino. ¿Muy bien? Este esquema te resume lo que hemos desarrollado hace un ratito, ¿no? Para el no seminoma. Ocurre de que yo, luego de ofrecerle quimioterapia al paciente, puede que esas tremendas masas que hemos visto que pasan de los 5 centímetros, puede que no desaparezcan. Usualmente desaparecen, pero puede que no desaparezcan y que quedan masas residuales tras quimioterapia. Entonces, si es un tumor seminoma, el que yo le he dado quimioterapia porque era una masa de más de 5 centímetros o más de 2 centímetros, y después de la quimioterapia yo le hago una tomografía de control al mes y medio y veo que hay masa, pero que no pasa de 3 centímetros, al paciente lo voy a observar. Y si esa masa yo veo que es más de 3 centímetros post quimioterapia, y estamos hablando de un seminoma, le haré una tomografía, un PET, por emisión de positrones. Si el PET me dice que hay célula tumoral activa, entonces a ese paciente lo voy a operar. Y si el PET me dice que no hay masa tumoral activa, simplemente es una masa fría que puede ser fibrosis o puede ser necrosis como consecuencia de la quimioterapia, entonces si el PET es negativo lo observo. ¿Qué pasa si es un no seminoma? Acá no interesa el tamaño. Desde el momento que yo veo una masa de cualquier tamaño, de 1 centímetro para arriba o de medio centímetro para arriba, después de la quimioterapia, entonces al paciente hay que darle tratamiento complementario. Y el tratamiento implica, operarlo
después de esa quimioterapia que se le dio para sacar ese tejido, porque ese tejido que puede quedar, en un 40% de los casos puede ser teratoma, que es un tumor de testículo, o puede ser fibrosis o necrosis, que sería lo mejor que le podría ocurrir al paciente, pero no hay forma de saberlo con ningún estudio de imagen. Y si se hace una biopsia no es fidedigno. Entonces hay que sacar los ganglios, y la otra posibilidad es que tenga realmente tumor, todavía tumor viable. Entonces con la operación ya se consolida el tratamiento después de la quimioterapia. Entonces la linfadenectomía retroperitoneal es lo que decíamos cuando hay tremendas masas después de haber metido al paciente a la quimioterapia, puede haber masa residual. Entonces se saca toda la plantilla, esta es la plantilla ya, sea tumor derecho, sea tumor de testículo izquierdo, toda esta área, es decir, una sumatoria del lado derecho más la plantilla del lado izquierdo es lo que se extirpa como ganglios. Y, digamos, si este es el esquema, se sacan todos los ganglios paracabos, intercabo aórticos, incluso los precabos, se saca todos los ganglios, muy bien, y se manda al patólogo. Entonces, 40% que sea tumor, teratoma, 40% que sea fibrosis o necrosis, y un 20% que sea tumor viable. Y si es tumor viable, el oncólogo nuevamente le vuelve a dar una quimioterapia adicional, ya de rescate, Acá vemos la cava, este es un aspirador, acá vemos la aorta, acá hay ramas de la aorta, muy bien. Y este esquema resume eso que les acabo de explicar de la masa residual, si es seminoma o no es seminoma, si es más de 3 centímetros, si el PET es positivo o no, para la exéresis y las probabilidades de hallazgos después de esta cirugía. Al paciente ya se lo operó, entonces ya se le hace la vigilancia posterior al tratamiento. Eso implica hacer marcadores tumorales cada 2 meses, durante 2 años, cada 3 meses durante 3 años siguientes, y cada 6 meses hasta completar, hasta llegar al 5.º año, y de ahí anual hasta los 10 primeros años, de hecho el diagnóstico. Se ha visto que pueden haber recaídas, por eso que los controles deben ser bien seguidos, y los controles deben ser con marcadores tumorales, sea seminoma o no seminoma, se hace con marcadores tumorales, los 3 marcadores que hemos mencionado, con ecografía y tomografía anual, tomografía semestral, ecografía cada 2 meses, muy bien, y de esa manera se le va siguiendo al paciente, porque si hay recidivas, usualmente son dentro de los 2 primeros años. Cuando son recidivas de seminoma, ocurren usualmente alrededor del 1 año y medio. Cuando son recidivas de no seminoma, la recidiva es usualmente a los 7 meses, es decir, casi a la mitad del tiempo del seminoma. Si una persona con un cáncer de testículo no ha hecho una recidiva a los 2 años de seguimiento, ya se puede considerar curado, pero de todas maneras hay que seguirlo, porque se han visto pacientes que después de 14 años de haber sido tratados y convenientemente evolucionados, han tenido recidiva después de 14 años, muy bien, estando bien durante 14 años después de la operación o del tratamiento que se les ofreció. Por eso que algunos dicen que hay que seguir de por vida y otros dicen solamente hasta los 10 años. Y el seguimiento es con marcadores, radiografía de pulmones y ecografía, cada 2 meses el primer año, cada 3 meses el segundo año, cada 4 meses el tercer año, y semestralmente 4.º y 5.º año, y de una vez al año, ¿no? A partir del 6.º año en adelante. Y a esto se le agrega la tomografía, que la tomografía se debe hacer semestral, sobre todo los 2 primeros años semestral, es cuando hay más riesgo de que pueda haber alguna recidiva tumoral. No saben cómo he corrido para llegar antes de las 3, y ustedes pueden ir a su clase que dicen que tienen a las 3. ¿Alguna pregunta? Hay minutos para alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? Muy bien, muchachos, ha sido un gusto. Que les vaya bien. De lo que hemos hablado, de ahí va a venir las preguntas. Así que no se angustien y solamente revisen bien lo que les he hablado, lo que está escrito ahí. ¿Bien? Que tengan un buen día. Gracias, doctor. Hasta luego. No tiene por qué. No tiene por qué.